conocemos. ¿Vos creés que el bando opositor dirá, por lo que se hizo, un grupo no se presenta? Yo creo que va a haber más de uno va a acabar. Bueno, por eso te pregunto con el debido respeto. Danos tu opinión, Enrique, conocés profundamente la casa. Ni hablar, sentás posición, hablas como una tenis, fuiste muy claro, Enrique Cáceres. ¿Vos creés que varios van a decir, no, por lo que pasó no nos presentamos, o intuyen una derrota? Intuyen una gran derrota porque ya tengo conocimiento, hoy tomé conocimiento que muchos socios influyentes de varios equipos opositores ya están con una de las candidaturas. Ya han cambiado de carpa. ¿Con cuál candidatura? Y yo con una de las candidaturas. No sabe bien, Enrique, sabe bien. ¿Cuál candidatura para vos crees? Para vos. Y yo creo que Blas Reguera es el candidato en este momento que lleva la delantera en Cerro Porteño y el que mantendría la institucionalidad del club, ¿verdad? Yo creo que va a ser esa es la candidatura a la que yo me jugaría. Bueno, te digo, por la que yo votaría. Bueno, Enrique Cáceres Roja. ¿Y qué opina de Rejala Martínez? Son personas que demostraron en este tiempo, en este corto tiempo, especialmente Rejala, ¿verdad? Demostró que tiene una simpatía popular, indiscutiblemente, ¿verdad? Ariel y a Bernie, porque no me dijiste Bernie, pero te lo supo. Sí, cómo no, dije Bernie. Ariel es vicepresidente de esta comisión directiva que quería votar en contra de sí mismo, o sea, meterse una bala en el pie. Lo mismo Bernie, que era miembro de la comisión directiva. O sea que llamarle al grupo Rejala Martínez opositores, no sé hasta dónde, ¿verdad? Yo creo que son una mezcla de oposición y oficialismo. No hay que olvidar que hay un video que está corriendo. ¿Cuál video? Hay un video que está corriendo muy fuertemente cuando la misma gente que está con este grupo le grita de todo después de un partido que perdió Cerro no hace mucho. Todavía en la clausura le grita de todo en Sajonia, en el estadio, a Ariel Martínez. Ese video está corriendo, o sea, esa es la situación, ¿verdad? Yo le respeto a Rejala fundamentalmente, le respeto porque se supo ganar la simpatía de la gente en poco tiempo, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, como político, Enrique, como político se aprovecha el momento para hablar, cuando las cosas andan mal, habla más. Absolutamente, cuando las cosas están bien, como la que salió hoy y lo que se viene, por supuesto que hay que dar la cara y decir, Arturo, hay que hablar con la verdad. Vos sabés muy bien, Víctor lo sabe, ¿verdad? Yo tengo la mitad de la biblioteca que no me quiere y la mitad que me adora, ¿verdad? Enrique Cáceres, sí. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso es así? Porque yo voy siempre de frente. Yo no me cierro a nada, voy de frente, digo lo que sé. Con Juan José estuve enfrentado muchos años. Yo sé. Y hoy estamos en el mismo barco. ¿Y te hiciste sentir en redes sociales también en tu disgusto con Juan José? Por supuesto que sí, pero eran momentos en que yo pensaba y yo digo lo que pienso. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Yo no voy a decir A si es Z, ¿verdad? O sea que... Y yo creo que en este momento está así la cosa, Arturo. Yo creo que Cerro está fortalecido institucionalmente. Es la institución la que salió ganando hoy y eso es lo que hay que celebrar. La institución y que el 31 de enero de 2026 sea una asamblearia excepcional. ¿Qué pasa si no hay oposición al 31 y dicen todos vámonos? No entramos. ¿Qué ocurre? Y va a haber un solo equipo que sería el oficialista y que va a comandar los próximos 4 años, ¿verdad? Y yo entiendo que van a ser 4 años ya de una nueva gestión, ya no va a estar Juan José, ya va a haber también un modelo diferente de gestión. Juan José tenía su modelo de gestión, vendrá un modelo diferente de gestión, quizás digamos más horizontal que vertical, ¿verdad? Y bueno, hay que acomodarse, uno tiene que acomodarse a los tiempos, a los momentos, y yo creo que se viene un modelo de gestión más horizontal que vertical, y bueno, yo creo que también será un modelo que hay que llevarlo adelante, porque son los tiempos los que te marcan las pautas. Cuando ocurre una cosa como esta, Enrique, y te hiciste sentir
Enrique Cáceres Rojas, te pregunto con relación a la oposición, y perdón que insista con esto. Hablaron muchos en su momento. Hoy está diciendo, creo que gana Blas Riguera, estás diciendo vos, integra la fórmula con Riquelme y con el segundo. Con Lucho Ortega. Perdón, saludo a Lucho Ortega, saludo también a Riquelme, a Blas. Ganan. ¿Vos hablaste con ellos ya? Si es que ganan, tenés... Sí. ¿Sabes de quién, Arturo? ¿Sabes de quién nos acordamos mucho con Lucho? De Cacho. Cachito Forneri. Bueno, ya está. De Cachito Forneri. Sí, señor. Sí, nos acordamos mucho. Sí, conversé ya con ellos bastante y también con gente que conforma su equipo. Y estamos tratando de llegar fortalecidos para el 31 de enero. Y gane quien gane, que sea la institución siempre la que esté liderando y no las cuestiones políticas que son pasajeras, ¿verdad? Sí, siempre. Enrique Cáceres, en la charla que tuvimos este mediodía en la Asamblea en Cerro. Ya volvemos en instante con Víctor Germán Darío. En esta fecha que nos falta el sabor de casa, probar los nuevos pan dulces y buines Mazapadre, una producción especial del Lao Razo Supermayorista. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 748 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Contigo, Germán Tilde. Gracias, Arturo. Ahora estamos por el canal 2. Nosotros conversamos de nuevo con los hinchas de Cerro. Amigos, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, viniendo con el pequeñín y acá un amiguito especial también, el muñeco del Ciclón. Preparado para la otra vuelta más este sábado. Seis días después. Sí, bicampeones, estamos a punto. ¿Vos viniste el domingo pasado? Vinimos. Yo vine solo en esa ocasión. Pero ahora entregan a mi hijo para que ya celebre ya el campeonato otra vez. Primera vez que le vas a hacer campeón. Primera vez, por eso, para no dejar pasar la oportunidad. En este caso no hacen solo campeón, supercampeón sería. Supercampeón, exactamente. Igual el general Caballero, respetable, ¿verdad? No es tampoco como para decir que Cerro ya entra ganando. No, totalmente, muy meritorio de su parte. Aparte, lastimosamente no eliminó en aquella oportunidad y entonces queremos tomar verganza de esa vez. Como una revancha de lo que había pasado, fue también una especie de... Claro, exactamente, la oportunidad para dar vuelta a lo que pasó aquella vez y salir supercampeones. Gracias. Al avión. Era la palabra de un hincha de Cerro Porteño que viene en compañía de su hijo y también con el pequeño muñeco, el cicloncito, el muñeco con forma de ciclón y por supuesto con la camiseta azulgrana del club Cerro Porteño. Vamos a seguir conversando con los hinchas de Cerro. Señor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, para verlo otra vez a Cerro campeón. Gracias, muy amable, con la buena onda de siempre este señor. Pues seguimos conversando con otro. Amigo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Qué gusto tener otra oportunidad de verte pronto a ser campeón. Sí, ojalá se la pongan podamos cerrar un buen año con otra copa más. ¿En qué considera que mejoró Cerro? Porque en este segundo semestre venía bastante criticado el equipo y sobre el final repuntó. Cambio técnico. ¿Le gusta entonces el trabajo de Baba? Sí, así es. Gracias. Eran las palabras de otro hincha de Cerro, va ingresando por el sector preferencial, ya rumbo a tomar su sector. Amigo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, qué placer otra vez tener la oportunidad de verle a Cerro campeón tan pronto, en 6 días, ¿no? Sí, claro que sí, después de 4 años esperar tanto tiempo, tenemos que disfrutar de esto, sí. ¿Cómo se toma este duelo con General Caballero? ¿Una especie de revancha por lo que pasó en la Copa Paraguay o otro contexto ya? No, es totalmente otro contexto. Aquí ya sabíamos que ganábamos con menos fuerza. El plantel se notaba lo que nos dábamos para querer pelear ese partido, así que hoy sí tenemos el peso, llegamos como el equipo favorito y aparte venimos un poco más relajados porque ya somos campeones. ¿Por dónde cree que pasó esa mejora justamente más o menos 1 o 2 partidos después de esa eliminación de General Caballero hasta ahora? La actitud, 100%, actitud y un poco de físico también. ¿Y el trabajo de Baba te gusta? Sí, me gusta, totalmente de acuerdo. ¿Notas diferencia en cuanto a mejoría con respecto al trabajo de Martínez? Sí, se nota, o sea, hay un continuismo, pero mejor, ¿verdad? O sea, hay una mejoría, hay mucha más entrega, mucho más compromiso y aparte que se mejoró muchísimo la defensa. Uno de los puntos resaltantes, creo que 1 o 2 goles nomás recibió con Baba como te dice. Exactamente, y aparte puede decir de memoria la defensa, antes no nos pasaba. Mucho recambio con Martínez. Sí, muchísimo recambio. Nunca tenía un equipo fijo. Gracias. Vamos. Ahora otro hincha del Cerro con el optimismo de ser
campeones. Seguimos conversando con otro, amigo, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, otra vez para verle a Cerro campeón tampoco. Totalmente, papá. Es que en 6 días otra vez se produce la formación y encima después de mucho tiempo. Queremos sacar un triunfo espectacular hoy, con una victoria, aunque sea mínimo 2-0. Gracias. Da la palabra a otro hincha del Cerro. Ya el movimiento acá continúa de manera intensa. Por lo menos un rato más va a continuar, así suponemos, a medida que nos acercamos a la hora de inicio del partido. 18 horas el encuentro. Señor, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, qué gusto otra vez tener la oportunidad rapidísimo, en 6 días, menos de una semana otra vez de ser campeón. Sí, tenemos la dicha de poder gritar ese campeón, realmente. Mucho tiempo. Parece cómo son las vueltas del fútbol, ¿verdad? Tanto tiempo Cerro sin ganar ningún trofeo y hoy tienen la posibilidad de en menos de una semana levantarlo. Y el fútbol tiene su revancha, eso es lo lindo realmente. Y acá para disfrutar con los chicos. Sí, ¿usted viene en familia? En familia, sí, mis 2 hijos, así mismo. ¿Y usted vino el domingo pasado, ¿verdad? No, me fui contra el Libertad. No conseguí entrar el domingo pasado. Contra el Libertad podía ser campeón nomás también. No sería nomás la combinación. Así mismo, no se dio la combinación. Igual el festejo, en este caso no se podía pasar la posibilidad de Cerro supercampeón. No podemos dejar pasar, así mismo. Gracias. Gracias. La palabra de otro hincha de Cerro, en este caso, viene en compañía de sus 2 hijos, entra al sector preferencial para verle jugar a Cerro con la ilusión de verle supercampeonar esta tarde-noche aquí en Saconia, Arturo. Correcto, Víctor. Víctor Villalba. Contigo, Darío. Comprando 3 cubiertas Cumo llevas un regalo y un kit asado. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones, todas las sucursales web y redes. Cumo, mejor en todos los caminos. Ingresa a www.posta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. En El Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Arturo. Sí, Víctor. Sí, ya instalados aquí en zona de cabinas. Mucha gente finalmente entró. Yo creo que bordeando las 20.000 personas presentes. En un momento dado parecía difícil que nos acerquemos a ese número, pero se llenó gradería norte, salvo la esquinita donde hay unos 100 lugares vacíos más o menos. Gradería sur con un 80-85%, en plateas por lo menos el 70% de ocupación, preferencias más de la mitad. Así que buen movimiento finalmente. Repito, lo que decíamos en la introducción finalmente se está cumpliendo. No vamos a llegar al marco de la vez pasada, donde hubo alrededor de 32.000 personas, pero sí muy buen movimiento, alrededor de 20.000, por lo menos aquí en el Defensor del Chaco, y obviamente de 20.000, 19.800 son de Cerro y un puñado entre 150, 200 nada más que de General Caballero de Mallorquín. Ellos se colocan finalmente en la zona de preferencia E. Todo listo para esperar en un ratito más el ingreso de los equipos en el Defensor del Chaco. Correcto, Darío. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. No puede faltar en el equipo el auténtico original choriqueso Shorty, los choris de bien, la morcilla, la botifarra. Encontralos en los salones Shortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. ¿Vos, Víctor? Aquí ya ubicados nosotros en cabinas, en este momento veo que los suplentes de General Caballero ya están ingresando para ubicarse en su posición. Hoy va a ir vestido de blanco el equipo de Juan León Mallorquín. Cerro Porteño va con su camiseta tradicional. 2 detalles que quería comentar antes de que empiece el partido. Lo de Sergio Araujo, sabemos que él va a ser intervenido quirúrgicamente, va a renovar el contrato 2 años con Cerro Porteño. Será operado de ligamento, no va a jugar todo en la apertura. Y el segundo caso confirmado de intervención quirúrgica en Cerro es Luis Amarilla. Amarilla quedó fuera hoy del partido por un problema en el aductor, pero el problema del cual se tiene que operar es un inconveniente en uno de los ligamentos del tobillo. Es otra baja que va a tener Cerro, 2 meses y medio fuera de competencia, así que todo me hace pensar que Cerro va a salir al mercado a buscar un delantero, porque repito, al comienzo en la apertura no va a tener
a Luis Amarilla y durante todo el torneo no va a tener a Sergio Araujo, así que será prácticamente obligatoria la búsqueda de un centro delantero para el inicio del año 2026 en Cerro Porteño. Correcto, seguida la opinión de Ricardo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Hakuro de Electrovan, aires HD Play con wifi incorporado, heladeras inteligentes y mucho más. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Alenta la albirroja desde la grada con la promo 40 años de Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Correcto, Germán Tilner. Gracias, Arturo. Nosotros seguimos recorriendo aquí detrás del sector preferencial, cuando ya faltan pocos minutos para el inicio del partido. Amigos, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, viniendo sí o sí a verle a jugar a Cerro con la posibilidad de supercampeonar esta tarde. Vamos a ver si llegamos a la V. Vamos a ver qué pasa. Hoy es fiesta, hoy es festejo. Día de festejo, toda la hora. Una continuidad de lo que había sido el domingo. El mismo lugar. Vamos a ver qué nos dé suerte. ¿Vos viniste el domingo pasado? Vinimos acá con el Diego. ¿La sensación cuál fue al momento del pitazo y el del pitazo final? Una locura, una locura. Indescriptible. Y encima viniste con tu hijo, al igual que hoy, pues, digamos que una cábala por ahí. Con mi hermana, con mi señora, con todo. En este caso tu papá. Vamos a hacerlo. Pero igual. Sí, señor, esperemos que sí. ¿Favorito hoy Cerro? ¿Vos considerás el trámite del juego? ¿Cómo se... Es una final. Puede pasar cualquier cosa. Se define antes de los finales, porque... Para evitar sufrimiento. Por los recuerdos, sí, señor. Claro, lo que pasó en la Copa Paraguay. Así. Gracias. Muchas gracias. Eran las palabras de un hincha de Cerro que tiene como antecedente el fresco recuerdo de lo que había sido la eliminación del Cerro Porteño en Copa Paraguay en fase de cuartos de final, precisamente contra el General Caballero de Juan León Mallorquín. Esperemos no llegar a los penales de acá. Señor. Gracias. Este señor que va apurado, sí. Se le entiende porque falta poquito para que inicie el partido. Hablamos último con este señor. Amigos, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, viniendo en familia a verle jugar a Cerro y con la posibilidad de verle campeonar otra vez a Cerro. Sí, mañana siempre en la buena y en la mala Cerro. Va todavía en esta ocasión que estamos para ganar una copa más. Mañana la familia. ¿Usted vino el domingo pasado? Sí, claro, qué quilombo el tema de la entrada. Ahora por suerte un poco más tranquilo. ¿Ustedes tuvieron también parte del inconveniente, sufrieron? Sí, no sé qué pasó ahí, pero yo por ejemplo tenía la entrada comprada y desapareció de donde yo ya tenía que estar dentro de la aplicación. Pero ahora por suerte más tranquilo. Y otra vez ahora más tranquilo y con la posible satisfacción de verlo otra vez campeón hacer. Sí, por eso le traemos a todos los niños a aprovechar todas estas ocasiones como para campeonar. Después de 4 años, ¿cómo no aprovechar eso? Y por suerte ya se da exactamente. Y ojalá que entre Rubén Recalde. Vamos juntos. Vamos a campeonatos. Gracias. La palabra de otro hincha de Cerro está en compañía de su señora y 2 hijos. La más pequeña, Prato, viene a verle a jugar a Cerro Porteño esta Supercopa contra General Caballero. Correcto, gracias. La opinión de Ricardo en una presentación de... Quitadol para que en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Equipos al terreno de juego, Cerro Porteño que quiere conseguir la Supercopa, recordando que Cerro no pudo ganar todavía la Copa Paraguay y ya la ganó un conjunto que lastimosamente para sus pretensiones está descendido, pero siendo equipo descendido igual pudo coronarse, quedarse con la Copa Paraguay, no participar en Copa Libertadores de América. Ese premio se lo llevó el 2 de mayo y quiere hacer el doblete, los dos con intenciones de hacer el doblete. Cerro, el campeonato clausura y la Supercopa, General Caballero, la Copa Paraguay y la Supercopa. Por supuesto, la parte económica interesante, 1.000 millones de guaraníes para el campeón. Cerro que pone prácticamente el mismo equipo, exceptuando que hoy no puede jugar Amarilla. Pone a Iturbe jugando como doble 9 con Araujo e ingresa a Liceda al sector izquierdo para que Cecilio Domínguez se corra por el sector derecho. Después los mismos jugadores con Arias, Domínguez, Velázquez, Pérez, Riveros, Cecilio Morel, Gastón, Aliceda, Araujo y Iturbe. Y el conjunto de General Caballero que peleó hasta donde pudo el campeonato para permanecer. Después ya le fue prácticamente imposible.
jugó su último partido el jueves anterior a la gran definición que fue el domingo pasado y prácticamente pone el equipo titular, el equipo que le dio los resultados para ser el campeón de la Copa Paraguay. Guillén, Mareco, Rodas, González, Molina, Jiménez, Franco, Torales, Aguilera y Arce, 5 volantes en la mitad de la cancha, 2 abiertos, Jiménez y Arce, 3 de marca, Aguilera, Franco, y sobre la línea de 4 juega Torales, dejándolo a Clementino González como único referencia en el área. Claro, para ninguno de los dos va a ser fácil, porque General es un equipo aguerrido, que marca bien, porque Cerro es un equipo que sale a atacar y que va a tratar de aprovechar las oportunidades, y después va a tener la oportunidad de tirar también a sus volantes, por lo menos a uno de ellos, a los 2 laterales, porque tanto Domínguez como Rivero se van permanentemente, y Velázquez se queda con Pérez para marcar solamente a uno. Igual hay superioridad numérica de la defensa de Cerro Porteño. Es más, los equipos grandes tienen centrales que están acostumbrados a jugar en el mano a mano, en el 1 contra 1, sin tener necesidad de que alguien sobre. Claro, en momentos importantes del partido, no digo en todo el partido, pero hay veces que tienen que saber jugar el 1 contra 1, el mano a mano. Tiene un central de selección como Velázquez, y Pérez, que desde que vino a Cerro se puso en la camiseta, jugó bien y le está rindiendo a los 2 técnicos. Primero a Martínez, ahora a Jorge Baba, un jugador que puede jugar como primer central, como segundo central, que se va permanentemente también a cubrir a Riveros, que es el hombre de Cerro que más adelante inclusive más que Domínguez. Mario Díaz de Vivar, el árbitro del partido, y veremos si el VAR tiene o no actuación el día de hoy en esta final de la Supercopa. Muy bien, señoras, señores, de momento paramos contigo, Germán Tilde, el público sigue entrando. Sí, sigue ingresando el público, Arturo. Justo vi que Germán ya se estaba acomodando aquí abajo, por eso colaboró con él. Sí, sigue entrando público. Superamos la barrera de los 20.000, no tengo ninguna duda de eso. Tengo gente todavía entrando en gradería sur, en preferencia lo mismo. Así que muy buen marco. Finalmente el público respondió. No hay entradas agotadas, lógicamente, pero 22.000 personas. Creo que llegamos, lo que sigue siendo un muy buen número de presencia de público aquí en el Defensor. Sacando pecho, Víctor, porque vos sos pronosticador de tiempo y de público, ¿verdad? Sí, acerté, Arturo. Yo al comienzo tenía miedo, en un momento pensé que era muy jugado 20.000, parecía que no había nadie, mucha gente se quedaba en la sombra, pero ahora sí, en estos no le vaya a ser como Jorge Esteche, ¿eh? No, él ya es más exacto. Él ya... ¿Cuánto aguanta el Jorge Esteche? 22.320, ¿me está entendiendo? Sí. Vaya a ser así como... ¿Qué más, Víctor? Y ya todo listo. Va a mover Cerro Porteño frente a la pelota Sergio Araujo, que juega el último partido ante la operación después de estar 6 meses fuera. Sergio Araujo. Correcto, gracias, Víctor. Ya volvemos, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Muy bien, todo listo para arrancar el partido. Tendremos al campeón de la Supercopa. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En esto los sábados 15% de oro con tarjeta de crédito Itaú, 20% con tarjeta de crédito personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Moverá la pelota Cerro, todo listo y va a arrancar el partido. Señoras, señores, moverá la pelota el equipo azulgrana. ¿Quién mueve, Víctor? Araujo está listo y después tiene 6 meses de reposo después del partido, ¿verdad? Sí, 6 meses fuera por operación de ligamento. Qué cosa rara esto que juegue con una... ¿verdad? Está jugando con una lesión que le... ¡Qué grave! Y lo que decía Víctor, amarilla 2 meses y medio fuera también. Muy bien, señoras, señores, comenzó el fútbol. Y lo sigue por Monumental. Lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. La pelota va para el medio buscando la salida. El equipo de Cerro Porteño, mitad del terreno, se fue para buscar la Velázquez. Colocó la pelota para Domínguez. Domínguez tira, pelotazo largo, vino la marca. Buena presencia de público, mucho calor. ¿Qué pasa, Víctor? Falta contra Jorge Morel de Clementino González. ¡Hay tiro libre, dijo el juez! La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 0983-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Sacó Rivero, disparo al arco del arquero Marvin, un rechazo, Ricardo. Sí, remate de Cecilio Domínguez.
quiso corregir Iturbe en el camino, pero no pudo. La primera llegada a profundidad de Cerro. Ya insinúa Cerro en el primer minuto del partido. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas a desarrollar pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Toca Rivero sobre la izquierda, Rivero para el centro, atención de zurda, le pegó, tiró, primer poste, cruzando el área. ¿Quién caía? Víctor de General. Jorge González se toma la rodilla. Pelota va a la derecha, viene el remate cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Félix. Cerro el ataque otra vez, disparo al arco, gol, 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 gol. Cerro Porteño, Jorge Morel haciendo goles en los últimos partidos en Cerro y hasta decisivo. Jorge, sus compañeros le dicen venga un abrazo y el festejo lo hizo Jorge Morel. Jorge Morel le pegó desde fuera del área para ponerle el grito de gol a Soberana al estadio Defensores. El calor no solamente tiene temperatura, tiene calor el alma del hincha cerrita, por lo que por el gol de Morel. De zurda le pegó Jorge Morel para vencer al arquero Guillén. Y Cerro Porteño arriba en el marcador. Por bajo se aposta izquierdo de zurda Jorge Morel. La Supercopa, así como están las cosas, la Supercopa va a Barrio Obrero. Será doblete, campeón de clausura, Supercopa. Cerro gana 1-0. El festejo es enorme. El Ciclón, el equipo del pueblo, gana 1-0. Cuando Baba llegó a Cerro le dio toda la confianza que necesitaba a Jorge Morel y lo explicaba el mismo Jorge en comunicación con nosotros en Fútbol a lo Grande, el fenómeno de la siesta. Le pegó con la pierna derecha el domingo pasado para ponerle el segundo del título. Esta le pega con la pierna izquierda, lejos del alcance de Guillén, para darle el primero a Cerro Porteño y para que empiece a asegurar la Supercopa. Momento del gol. Al minuto, primera etapa. Víctor. Y el grito desenfrenado del público de Cerro Porteño que quiere festejar otro título, que sabe que empieza con el pie derecho este partido encaminándose hacia la Supercopa. Y en general, caballero, preocupación, problemas en la rodilla para Jorge González, pide camilla, ya calientan otros jugadores, así que veremos si continúa o no el zaguero central Jorge González. Muy bien, Darío Arguello. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en el café traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ahí estamos contigo, Víctor, con Demián. A ver el tema técnico tuyo. ¿Vos me escuchás, Víctor, bien? Sí, perfectamente. Correcto, está bien entonces. Todo tranqui, Cerro gana 1-0. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Jun volvió con la confianza y solidez de Automotor, potencia, tecnología, respaldo garantizado. 120 años y 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar, Arturo. 1-0 gana Cerro. Termocalentadores Pace, alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones, versiones de 50 a 80 litros. Pace, una empresa del grupo FP. Últimos días de la promo aniversario, tu crédito de 10 millones genera cupones para el sorteo de 2 vehículos 0 kilómetros y muchos premios. Bases y condiciones homesipar.com.py, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que Loren, Quitador Estilaje, a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebia, llámame 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Camputú Parrilla. ¿Qué pasa con González, Víctor? Ahora está volviendo al campo de juego, pero camina con mucha dificultad. Yo creo que va a continuar. Y ahí se está cortando contigo, Víctor, la comunicación. A ver si ajustamos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto en Villa Arturo. Ganando Cerro 1-0. Hizo seguro Chaco. Muy bien, el gol lo hizo Pared. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho, nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Jorge Morel marcó su sexto tanto en este año 2025, el año más goleador de toda su carrera. Antes había tardado 3 años en anotar la misma cantidad de goles entre 2022 y 2024.
Muy bien, 1-0, gol de Morel. En Copetrol cargaste de 100.000 y puedes ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también. Copetrol, vamos. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas. Consultas al 018610656. Ibero.du.py. Saludos a toda la audiencia que nos sigue en distintas plataformas. Y saludo muy especial a la gente del Twitter X. Saludo a todos en verdad, pero es enorme la respuesta que tenemos a través del Twitter. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Con Nicey, cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nicey, especialistas en tecnología. En la primera jugada de Cerro, el primer desborde con ese centro que metía Rivero, ya lo veíamos a González tomarse, ahora sale, ingresa Luis Cáceres, el primer cambio obligado que tiene que hacer General Caballero. Cerro lo buscó al instante cuando se movió la pelota, llegó el gol. Hay que ver cómo empieza a manejar ahora el ritmo del partido, si se juega lo que quiere Cerro o si propone algo más General Caballero desde el fondo. Víctor. Cáceres se hizo el cambio 5, Luis Cáceres, sale Jorge González. Y ojo porque es la rodilla y me parece que es una lesión seria por la forma en la cual se lamentaba el central de General. Cerca de los 7 minutos, primer tiempo. Un punto eléctrico, encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembe, Fernando La Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüe, San Bernardino. Punto eléctrico. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda de Top of Mind por 11 años consecutivos. Por el actor del gol. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedor del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador. ¿Para qué hablar en Quitador? Estelascar, nuestra calidad, su seguridad. La Saletina apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámenos al 729 60 60. Fleming, estilo Cambotú parrilla. La Supercopa de momentos de Cerro. Cámenes Pica JMC robustos para querer más grande y mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacobar Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Serrana.tu.py. Ya se conocen los horarios de los partidos de Paraguay en la Copa del Mundo en la fase de grupos. El debut va a ser el viernes 12 de junio a las 22 horas ante Estados Unidos en el SoFi Stadium. El día 20 de junio a la 1 de la mañana se va a enfrentar ante el representante europeo que venga del repechaje. Hablamos de Kosovo, Eslovaquia, Rumania o Turquía, mientras que el 25 de junio a las 23 ante Australia. Los últimos 2 partidos van a ser en el estadio Levi's, allí en la ciudad de Santa Clara, California. Ricardo, toda la presión es de Cerro. Toda la presión de Cerro. El equipo de General Caballero está golpeado primero por el gol en contra o por el gol que hace Cerro y segundo porque se lesionó uno de los jugadores que mejor rinde en la zona de atrás. Por supuesto también influye en el ánimo de sus compañeros. La pelota la tiene sobre izquierda cargando Cerro para ponerle Iturbe, rebotaba, venía buscando Araujo el balón. Víctor Villalba, el público de Cerro. Y sigue entrando público, ya muchos se enteran que está 1-0 el partido, igual festejan, pero continúa entrando gente. Ya 9 del primer tiempo, igual las bocas de acceso siguen teniendo movimiento. Ahí cayó el jugador de General. Teodoro. Con Pérez. Pérez parece que lo golpea cuando se estaba levantando. Si el VAR actúa, cuidado. ¿Por qué dice Pérez? No dice nada, lo mira Mario Díaz cerca de los 9. Recuperar la activator energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO, evolucionamos juntos. Shell baja el precio de todos sus combustibles, ahora 300 paranígenos por litro. Elegí la confianza y calidad que solo Shell puede darte. Carga más por menos. Sí, Ricardo. Sí, primero le pega a Arce, lo cruza y después cuando se estaban levantando Pérez le da un golpecito que no pasó nada. En la final de la MLS lo empató el equipo de nuestro compatriota Andrés Cubas, el Vancouver Whitecaps, lo igualó 1-1 ante el Inter Miami. Van ahora mismo 20 minutos de la segunda etapa, 1-1 en el estadio del Inter Miami, el empate por ahora en la final de la MLS. Cerca de los 10. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Por el actor del gol. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino la más de miles slot. Estamos en slotdelsol.com. Prueba los nuevos ketchup de mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litros en Carburo. El partido lo gana Cerro por 1-0. Seguro Chaco. El gol Morel, Ricardo. El gol de Morel, el volante central que está haciéndose prácticamente una costumbre para él convertir goles en partidos importantes. Recién fue simpático el gesto que hace Arias
porque pide el cambio para Teo, que estaba rengueando. Lo miró bien Teo, diciéndole: a mí no me pasa absolutamente nada. Está lindo el partido, aunque ahí lo vemos elongando a Teo Arce. Muy bien, señores, gol de Moreno, 1-0 para el Cerro. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto para calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Señores, el público y el calor, Víctor. Se siente bastante, Arturo, la temperatura arañando los 38 grados. Por suerte no hay sol a pleno en este momento, pero igual, realmente los que vinieron temprano siguen sufriendo las consecuencias del calor. Pelotazo largo cruzado, Domínguez a la derecha cuando viene para buscar la pelota. Cecilio primero enganchó, falta, lo tomaron de atrás, lo empuja al piso. El juez que reacciona, Cecilio. Se da la vuelta a Jiménez, tranquilo, le dice Cecilio. Interviene Jiménez, lo empuja. Innecesario, Ricardo, lo de Jiménez. Sí, es necesario lo de Jiménez, también lo del jugador Rosilio Domínguez. Ahora, yo pregunto, si lo toma y 2 metros tiene que cargarlo, ¿por qué no cobra antes el árbitro del partido? Porque él después deja que siga la discusión. Si cobraba en el primer agarrón, terminaba todo. Cerca de los 12. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billetes 1 y 2, comunicando al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo, gran remate en Casa Rosada, en Casa Central y sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. El Mario Díaz enérgico con Cecilio y Jiménez sabe a quién le empuja. Quiere fama, Jiménez. Claro. Le empujó a Cecilio. Tiene fama, trasciende la jugada. Y Mario Díaz de Vivar lo advierte a Cecilio. El que provocó todo fue Jiménez, Mario Díaz de Vivar. Por favor, Darío. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y veate laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista, instalador eléctrico, cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La pelota larga, al fondo, córner, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, le mete mucha presión Cerro y principalmente en las pelotas paradas. Se apura el defensor para sacar al córner Rodas. Cerro puede llegar al segundo en cualquier momento si no se tranquiliza General. Hay tiro de esquina para Cerro. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-72856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Parra. Unizal, sede central, España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capetey, Tehuaco, Ronelo, Villarrica, Caguasucio, Aleste, Carapeo de Pilar. Unizal. Rivero tira, Cerro va para un segundo gol. El aliento del público soberana. Arriba la portería donde está Guillermo con norte del estadio. Le pegó, tiró, pelota que toma vuelo. Vino un rechazo a media. Atención con el disparo, busca la salida General. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante tradicional. Lupiza, calidad desde su origen. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Hay que tener en cuenta cada vez que pica Arce, si se encuentra con Pérez, porque Pérez, repetimos, es un experto en hacer expulsar a rivales, y Arce es un jugador que no arruga, por más chiquito que sea, siempre va para adelante. Esta es la primera vez en una Supercopa que el que llega como campeón del torneo se pone en ventaja por sobre el que ganó el duelo de Copa Paraguay. ¿En qué sentido decimos esto? Que siempre había el marcador el campeón de Copa Paraguay, que de hecho hasta ahora ningún equipo que llegue como campeón del torneo ha ganado la Supercopa, solamente los que llegan como campeones de Copa Paraguay. Muy bien, cerca de los 14. Pusieron mal tu su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo. Y después venimos charlando, compañeros, cuántos jugadores de este plantel de General van a mantener en la categoría intermedia. ¿Cuántos se van a ir? Enterero Clementino, que está para el chiniense. Aires, instalación gratis, cuotas desde 199.000, garantía hasta 3 años. Participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los videos de Lomas en Mendoza, que Copa son 20 por la amistad. Representa Distribuidor Puertos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota de Cecilio la pone sobre la izquierda. Vino la marca, recupera, no sale desde el fondo. Controlando bien el jugador Aguilera para General Caballero. Hace con la pelota, colocó sobre la izquierda cuando subía, se metía con todo sobre la punta zurda. Molina para el equipo de General. En Rumbos estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cambio posicional en Cerro, pasa Leceda a jugar por el sector derecho, Cecilio por el sector izquierdo. Viéndose de esa manera pueden desbordar con mayor comodidad.
Hoy por la fecha 15 de la Liga de Francia, el Toulouse le ganó por 1-0 al Racing de Estrasburgo. En el Racing de Estrasburgo, titular y completó el partido Julio Enciso. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros Chaco indica puro. Gana Cerro, gol de Moreno, 1-0. Hizo seguro Chaco. Víctor Villalba. Y en este momento va a sentarse un ratito a la zona de la banca. Humberto Velar sí preocupado, mirando el partido al borde del área técnica, tratando de dar indicaciones y asimilar, por supuesto, el gol tempranero que recibía. ¿Cuánta presencia de público, Víctor? Y más de 22.000 personas hay aquí en el Defensores del Chaco. Y noto, Arturo, que sigue entrando gente. O sea, muchos llegaron con retraso, ya 16 del primer tiempo, y algunos buscando asiento en este momento en el sector de preferencia. Cruzamos 16 en el Defensores. Préstamo personal de banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Grandes beneficios todos los días con tus tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Entérate en @elahorrazo supermayorista. La posición de Aliceda, el rechazo. Aliceda, Víctor, comenzó más a la izquierda con Martínez. Sí, comenzó a la izquierda en este partido también y hace un par de minutos cambiaron. Cecilio va a la izquierda y Aliceda al sector derecho. Ah, correcto. Hecha la aclaración, cerca de los 17. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados válidos para los 748 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran chorizo con queso para llenos matabrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. La pelota de Itur va a colocar el centro, le pegó, pero viene un rechazo, buscaba a Cecilio. Cañando Gastón Jiménez, Cerro con todo arriba, 17. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en café, traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Viniendo Ricardo es una presentación de Quitador para que hablar en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751. Llámanos al 129 60 60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Este partido es parecido al partido contra Libertad, donde cerró el minuto, conseguía el gol con golpe de cabeza de Velázquez. Ahora consigue el gol por un muy buen remate con la pierna izquierda de su goleador Morel, y después se va quedando como que quiere empezar a manejar el partido, a no apurarse, a no dejar espacio, sabiendo que General Caballero también tiene sus armas para poder empatarlo. Vamos a ver cómo termina o cómo va desarrollándose los últimos minutos de la primera etapa. Si Cerro busca ampliar rápidamente o si General empieza a manejar el balón. En la final de la MLS se pone en ventaja nuevamente el Inter Miami. Gol de Rodrigo de Paul para poner al Inter Miami 2-1 contra el Vancouver Whitecaps, el equipo de Andrés Cubas. Pero está jugando Andrés Cubas. Juega Andrés Cubas. Muy bien, importante de la selección nacional, la figura más importante que tiene Alfaro. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar 021-443-600. El aloteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. Posición fuera de juego, Víctor. Así es, offside de Juan Iturbe, igual después del pitazo pateó al arco, pero estaba adelantado y se notaba claramente eso. Bueno, digamos, Ricardo, que no tiene ataque general. Vos decías este mediodía. Sí, y poco, con Clementino muy difícil que pueda solucionar demasiado. Llenó la mitad de la cancha y le faltan delanteros. La pelota al medio se metió, vino la marca, buscaba a Gastón Jiménez por el medio también. Cerrando, jugador del Cerro Porteño para buscar la pelota. Morel, autor del gol. Si gana 1-0, Cerro. Ingresa a www.aposta.le, aposta, la ganarlo cambia todo. Mini Empeños, venta relojes de acero y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Hoy Omar Alderete fue titular y completó el partido con el Sunderland de la caída 3-0 ante el Manchester City por la fecha 15 de la Premier. Cayó Sunderland, ¿verdad? Sí, señor, 3-0. El de Alderete. El equipo de Alderete. Ahí con el tiro de esquina para General. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Arce, peligroso arriba, General. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Le pega Jiménez, Omar Jiménez va a tirar. Viene el córner, tiro de esquina. Omar Jiménez tira, va para el empate el equipo de General. Pelota arriba, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol. Cáceres, el central de cabeza, al
al poste izquierdo del arquero Alexis Martín, área del tiro de esquina. Omar Jiménez con la ejecución, la definición de cabeza de Luis Cáceres. La paridad en el defensor es bien general, bien para la igualdad. Hace acto de presencia general en el defensor, poniendo el marcador 1-1. Lo empató General. Bueno, las cosas que tiene el fútbol. El que hace el gol para Cerro ahora deja que Cáceres, que estaba en el banco, cabecee con comodidad. Todos lo miran a Morel como diciendo: ¿qué te pasó? ¿Te dormiste? ¿Qué le importa a Cáceres, que ingresó por su compañero lesionado? La clava en un ángulo, al ángulo izquierdo de Arias, que se queda parado para que lo empate General Caballero de cabeza. Momento del gol. 20 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Y ahora el festejo total del puñado de hinchas de General Caballero de Mallorquín, los 200 aficionados del Alto Paraná agitando los brazos con este empate de General. El público de Cerro sigue cantando, lógicamente, para estimular y que rápidamente Niclón intente llegar nuevamente a la ventaja. Bueno, yo no sé si hay que citarlo a Alexis Martinario, ¿no? Todas las culpas del central o de Morel. Se quedó parado. Y los centrales. Claro, no, lo dejaron cabecear o cabeceó bien Cáceres. 1-1 ganaba Cerro, el empate rojo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores, déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda bien. Shorty Beef, la mejor variedad de corte, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shorty. Nos preguntaba, dicho los compañeros, no es para desacreditar a nadie por el calor. Empate, van penales directos, ¿no? Empate, penales directos, exactamente. No, por el calor insoportable, Víctor. No, invernal está realmente, Arturo. Por suerte el sol ya se escondió. O sea, por lo menos aquí no sale en un aspecto general, por así decirlo, porque hay varias nubes. Pero más temprano, cuando llegábamos, tipo 4:30 de la tarde, orillando los 40 grados, la gente que estaba en platea, la verdad, no sé cómo aguantó hasta este momento. Casi 2 horas al sol a pleno. 22 minutos, 1-1. Centro Materiales Santa Rosa, pretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, recién le decía antes del gol, por supuesto, que Cerro estaba haciendo un partido muy similar contra Libertad, donde hace el gol Velázquez, después se queda, pero pudo mantener durante los 90 minutos el 1-0. Acá le hace el gol a General Caballero, al minuto también el gol de Morel, pero después Cerro se quedó, dándole la iniciativa a General Caballero, que en una pelota peleada por el jugador, el mejor que tiene Arce, consigue el tiro libre de esquina, y del tiro libre de esquina al cabezazo de Cáceres para el empate. Hoy a las 22 el Toluca de Robert Morales se enfrenta a Monterrey en las semifinales de vuelta de la Liga MX. En la ida, la victoria fue para Monterrey por 1-0. Hay tiro libre para Cerro. Promo Kakuro de Electroban Aires HD Play con wifi incorporado, heladeras inteligentes y mucho más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Al instalar el Virocate te la agrada con la promo 40 años de Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Nervioso, tenso, se toca el pelo, calor la frente, va el técnico de Cerro, va a venir el tiro libre. ¿Qué pasa, Víctor? Se acomoda con derecha Cecilio, con zurda y Turbe para la ejecución. Muy bien, el tiro libre para Cerro Porteño. Busca de nivelar el score si el partido se puso 1-1. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega de cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se desvió el balón. Gol de tiro libre. Gol. Cerro Porteño, Cecilio del tiro libre le pegó y Turbe estaba a su lado, se desvió el balón, engañando al propio arquero Luis Guiller, arco norte del estadio, y Cerro Porteño arriba en el marcador. Cecilio le pegó, se desvió, poniendo Cerro Porteño el 2-1. Una enorme bandera azulgrana se extiende en el sector norte del estadio. Lo hizo Cecilio, hasta tira vecino de la tribuna, señor de la Cruz. Después Cecilio estaba dos, Cecilio y Turbe, le pegó Cecilio, la pelota como que se desvía y el balón al poste izquierdo, engañando al portero Guillén. ¿En quién se daba, Víctor? En un integrante de la barrera. No, por eso digo, tenemos que confirmar, Marcelo, para la edición después del gol. Señoras, señores, se desviaba el balón en Clementino. Franco y Clementino.
Flanco Clementino. La pelota al poste izquierdo. Cerro gana 2-1. La Supercopa de momento. Otra vez a Barrio Obrero. Que lo disfruta, que lo goza. Cerro gana 2-1. Lo empató el conjunto de General Caballeros, pero qué poco le duró la alegría, porque de una jugada donde para mí no fue falta contra Iturbe, pero sí cobró el árbitro del partido Díaz de Vivar, 2 frente a la pelota. Iturbe de zurda, Cecilio de derecha, le pegó Cecilio, el arquero iba a buscar al palo derecho porque ahí iba la pelota, pero se desvía en Clementino, lo engaña Guillén y Cerro llega al segundo. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Después la cirugía propia de Marcelo. Señores, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Arturo. La Supercopa de Cerro gana 2-1. Hizo seguro Chaco. Más tranquilidad de Baba, Víctor Villalba. Sí, ahora sí, mucho más tranquilo Baba con este segundo tanto y de vuelta preocupado Humberto Velar. Habían festejado con todo el gol en la banca de General, otra vez a rearmar probablemente cosas en ofensiva la banca del conjunto de Mallorquín. 2-1 ganando Cerro. Ofertas renovadas de los imbatibles de stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Materiales para la construcción, Perro para la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Perro parece a 43 años construyendo contigo. ¿Quién cayó Cerro, Víctor? Gustavo Velázquez. Gustavo, el tiro libre, se debía como en el hombro. Yo le preguntaba a Víctor, muy difícil. En el apoyo televisivo de imagen sí tenemos, Ricardo. Claro, se le desvía en la parte alta, hacia en el hombro para desviar totalmente el balón y cuando Guillén quiere volver sobre sus pasos ya era casi imposible para el arquero. Ovelano dice todo en su rostro, se mueve de un lado a otro, Víctor. Sí, y cayó también ahora Matías Pérez. Matías Pérez elongando un poco en este momento, lo mismo Velázquez, aprovecha Díaz de Vivar, pausa para hidratación, un minuto en el cual recibirán también indicaciones los jugadores de ambos planteles. La Supercopa de momento va a Barrio Obrero, Cerro. Lo mejor para tu moto, tu camioneta, tractor, Bistoni, punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas, herramientas, diseña, desarrolla pensando en la necesidad de nuestro mercado, elegir fácil, poder de los paraguayos. Cecilio Domínguez marcó su octavo gol en lo que va de este año. Vuelve a marcar luego de más de 3 meses. A General Caballero justamente lo había marcado por última vez. Fue la fecha 12 del clausura. Cerro gana 2-1. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que hablarán quitadores de la AGA, nuestra calidad, su seguridad, de la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago de Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Puede haber enojo por parte de la gente de General Caballero, porque repito, para mí no es falta contra Iturbe, la jugada que termina en el segundo gol de Cerro, en el remate de Cecilio que se desvía en el jugador Clementino. Ahora, no te puede descuidar tampoco General Caballero de la forma en que se descuidó, dejarlo picar solo a Iturbe, no cortar antes esa jugada, y Cerro tiene ya la enseñanza o sabe que General Caballero no es un equipo fácil, que va a salir a buscar de vuelta el empate. Y si Cerro se sigue descuidando, bueno, puede ser un partido con muchos goles. Señoras, señores, paralizado el fútbol. Ven con Casa, empieza tu historia con soporte y duradera. Acá ladrillo, teja, broma, cemento de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor, potencia, tecnología, respaldo garantizado. Ganando Cerro 2-1. 120 años y 120 premios. Comprar por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, losas, accesorios para la construcción. Sanicer proyectando juntos. Hoy en la Liga Española el Barcelona de visitante le ganó por 5 goles contra 3 al Betis y mantiene la punta, mientras que por ahora el Athletic de Bilbao y el Atlético Madrid están empatando 0-0. Señoras, señores, gana Cerro, Víctor. Retorna en este momento Gustavo Velázquez, ya recuperado otra vez con 11 Cerro. Hoy en la victoria Soberana 2-1. Si sos socio, puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros, tasa al 8,9% y plazos de hasta 72 meses. Solicitar 021-248-8000. Comes y Par, 53 años más digitales y más cerca tuyo. Consigo con La Pradera en su presentación Sánchez Pesca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se perdía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El que tiene, Ricardo, poca participación, no sé si es el término correcto, es Alicea. Casi no la tocó, es cierto. Empezó por izquierda, se fue por derecha, en ninguno de los dos sectores estuvo bien. Después se metió mucho al medio, pero no recibe pelota. Parece que definitivamente es jugador de segundo tiempo. Porque Alicea ausente de los 2 partidos últimos de Cerro por suspensión, Víctor.
Así es, el último había sido ante Trinidense en cancha de Libertad y fue expulsado y ahora vuelve a ser titular Aliceda después de un tiempo. Y el que ya no está, Carrizo. Carrizo ya no, ni en la banca, está lesionado, pero ya no va a jugar en Cerro, va a ser futbolista de Libertad. Muy bien, la pelota afuera, Chiqui Arce, el técnico de Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros acto en Villarduro. Ganando Cerro 2-1. Y su seguro Chaco. Cerro gana 2-1. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol porque cargando desde 100.000 participa por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. Vuelve Cecilio, Víctor. Exactamente, Tita ahora Cecilio le va a pegar, reclamó Luis Cáceres, recién que estaba lesionado el jugador general y no pararon el partido. Cecilio tira. Tercero en camino, pregunto o no. Cecilio tiró, colocó el remate, le pegó, vino un rechazo de cabeza. Cerro cerca del tercero, Ricardo. Cerca del tercero con un Cecilio que está jugando un partido importante y el gol que le da confianza para meterlo mucho más concentrado ahora en lo que queda de este primer tiempo. La pelota a profundidad, Cerro va camino al tercero, vino la marca primero. Inscribite hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. El tiro libre para General, el juez dice que siga, parecía que cortaba el avance de General. Sigue, dijo el árbitro Mario Díaz, a ver si Cerro gana 2-1. Una Hilux 0 kilómetros, Nice por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Roboro, suma más cupones. Nice, especialistas en tecnología. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yemí, Fernando Lavara, San Lorenzo, Luquita, West, San Bernardino, punto eléctrico. Jiménez, ¿no? Sí, es Teodoro Arce el que cayó, cobró Arce. la falta y ahora todos los de Cerro reclaman porque la verdad está cobrando el mínimo contacto hoy Mario Díaz de Viva. Ricardo. Tampoco fue falta. Similar a la de Iturbe que termina en el segundo gol de Cerro, esta no puede ser falta. No sé qué partido está viendo Díaz de Vivar porque hubo 2 entradas muy fuertes que él ni siquiera cobró y ahora la faltita se empieza a cobrar. 4 murallas, dice Alexis Martinelli, 32. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top Más por 11 años consecutivos. Cámara Picaco, tome 0 votos para cargar más, rendir mejor y acompañante en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero, automotores RJMC Paraguay. Jiménez le pega. El encargado del tiro de esquina cuando vino golpe de cabeza de Luis Cáceres que le pega ahora del tiro libre. La muralla conformada, más al postiquero Alexis Martinelli, vendrá el disparo, tiro libre. El que le va a pegar es Omar Jiménez, tiro libre para General Caballero, se abre para un costado Mario Díaz de Ibar. La muralla conformada. Están Araujo, Gastón Jiménez, Cecilio, el tiro libre, colocó la pelota, Jiménez metió el centro, tiró afuera, tiro de portería. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. Con recuperar el tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIUN, evolucionamos juntos. Pero un centro buscando que alguien ponga la pierna y que se desvíe y que pueda hacer gol, por eso decidió pegarle de esa manera. El jugador Jiménez no llegó, ninguno de General, tampoco ninguno de Cerro a tocar porque lo podían complicar al arquero Arias. Así es, 33 primer tiempo, Cerro gana 2 goles contra 1. Shell baja el precio de todos sus combustibles, ahora 300 guaraníes menos por litro. Elegí la confianza y calidad que solo Shell puede darte, carga más por menos. En un segundo tú puedes cambiar una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. ¿Quién quiso hacer esta, Víctor Cerro? En esta situación intentó profundizar y justo no corrió nadie hacia este sector, por eso el murmullo del público en esta última porque recuperó General. De todas maneras, la alegría cerrista gana 2-1. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Toca General, le cuesta, se lastimó, se fue lastimado, lesionado Jorge González, Cáceres, actual del transitorio, empate para el rojo. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta, milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, que de casa, probá de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu leado, confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Ese adicto que Zapá decía, Juan José, que un millón para los muchachos, que es el premio del título de Supercopa, ¿no? Así es, los 1.000 millones se parten entre el plantel, así lo confirmó Juan José Zapá. Aparte un vehículo de Carrizosa también, ¿verdad? Para la hinchada. Sí, también para el público que asistió, exactamente, para los que queden registrados como asistentes de este partido se va a sortear un vehículo. Y creo que el pagado los gastos 50 y 50 de recaudación también, ¿verdad?
Así mismo, eso le va a quedar a Cerro Porteño, obviamente descontando los gastos, la mitad de la recaudación. La pelota va a la derecha para Cecilio, paró, se metió, enganchó, levantó la cabeza, metió el centro, Araujo dentro del área, vino cierre la marca, acomodándose por el medio, Rodas el arquero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Arturo. Lo gana Cerro 2-1. Hizo seguro, Chaco. Goles de Cerro Porteño, el primero lo hizo Morel. Sí, señor. ¿Y el segundo? Cecilio. Se desvió. Pero el gol de Cecilio. Claro, porque iba al arco. Gana 0-2-1. Enérgica llega hasta tu casa en Intemar, instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria, colonización, Centro Industrial de Billeto Novigo, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El 23 de enero del 2026 arranca el campeonato. Apertura con los siguientes partidos: Olimpia Guaraní, Recoleta ante Trinidense, Ameliano Rubio Ñu, Cerro Porteño Libertad Nacional, que recibe a San Lorenzo, y 2 de mayo de local ante Luqueño. Y digamos que la Olimpia pidió defensores del Chaco. La mayoría de los partidos defensores del Chaco. No hay eliminatoria, no hay nada. Podría haber un partido de pedida a junio, pero Olimpia va a fluctuar. Hasta ahora, el defensor es del Chaco. Este domingo, gran remate en Casa Rosada, en Casa Central y sucursales, gran feria de ventas a precio remate. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. ¿Qué dicen los técnicos, Víctor Villalba? Y en este momento va tranquilo, brazos cruzados, su pose habitual. El que sí trata de motivar a su parte ofensiva, por sobre todo, es Humberto Ovelar. Buscando la pelota, Liceda, Pérez para el saque de costado, Gastón Jiménez buscaba a Liceda, pelota al medio, viene golpe de cabeza, ganando Mareco, la pelota va a profundidad, apareciera Rivero por el cuerpo Rivero, la pelota pica, peleando sobre la derecha el jugador Jiménez cuando se metía también frente. Señoras, señores, pelota fuera. Para instalaciones seguras y confiables, elegibles eléctricos Cordeiro, con respaldo de garantía Electroparece, a 40 años generando soluciones con energía. Gómez y Par cumple 53 años y por cada crédito 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones gómezipar.co.py. En el fútbol de Italia, hoy el Inter de Milán goleó por 4-0 al Como y momentáneamente toma la punta del calcio. Estamos cerca de los 37. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Escapé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota a la izquierda cuando la tiene el jugador Isturbe, metió el centro, tiró muy largo a la derecha, pica y el balón se va a perder afuera, Ricardo. Sí, no fue bueno el cambio de frente, ahí haciéndole seña a los jugadores a Liceda que le pegó mal. Cecilio le dice al pelo, tranquilo, no pasa nada. Cerca de los 38. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol Estilaje, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevillana 751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo Campo, tu barriga. Le pegaron, gol de General, disparo al arco, afuera, Ricardo. Sí, remate de media distancia, no lo sorprendió a Arias, que tenía controlado el arco, le pegó Silvio Torales, un jugador de General Caballero. En la jugada previa se tiró al piso. Hay que ver si el árbitro vio algo o no. Al parecer no pasó mucho. Víctor. Era Osmar Jiménez después de chocar con Jorge por el rectángulo, pero el árbitro le dijo que dio ley de ventaja. 38 minutos y más. Amaro Caule, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Propuesta a agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. La pelota a profundidad, golpe de cabeza. Cerro pide como puede cuando se metía sobre la izquierda para buscar la pelota Arce. Acompañaba a Aguilera, estaba peleando sobre la izquierda. Se va a proyectar Molina, si gana Cerro 2-1. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. 2.000 millones en premios por tu compra. Participaste de una Audi Q5, una Amarok Moto Full, el viaje al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiene Molino, saque de costado para General. Pone la pelota sobre el Clementino. Vino golpe de cabeza. Se encontraba de espaldas al arco. Después se nos con tiro libre Suárez para hacerlo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso.
encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbo CCT Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Buscaba proyectarse junto a Tolales, miraba a Aguilera la situación anterior, que Cerro 2-1. Uninorte, la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llamadas al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco, préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Aliceda bien, pelota media luna, rebote corto, jugó Araujo, disparó al arco, se desvió el balón, corner trick, offside arriba, lo derivito. Apareció Liceda, Ricardo. Apareció Liceda haciendo una jugada, la definición, la última fue de Cecilio. Hasta en la serie de rebotes le favoreció en esta jugada a Liceda, que no pudo terminar de la mejor forma. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Arturo. Gana Cerro 2-1. Y su seguro Chaco. Percopa va, Barrio Obrero hasta ahora. En esta fecha que nos falta el sabor de la casa, probar los nuevos pan dulces y budines Masa Padre, una producción especial de Lao Razo Supermayorista. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 748 puntos y la web. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, Cerro Sapuri, ¿por qué, Ricardo? Explica. No está jugando bien. Perdió el control del partido, pierde mucho la pelota y me parece que están jugando por momentos un poco apurados. Tiene que poner calma el técnico Baba. Recién lo veíamos haciendo algunos trabajos competitivos para ver si ingresa o no a Piris Damota, a ver si hay algún lesionado, algún sentido en Cerro. ¿Con qué sistema está ahora Marcelo, Víctor? Estamos viendo el trabajo de los suplentes, ahora son 6, Arturo, así que Piris Damota y aparte otros. Quiere decir que dentro de todo un calentamiento normal, ya previendo alguna posibilidad del entretiempo. Ahora cayó Araujo, entiendo que tiene que ver con el tema de la rodilla, se toma el rostro, se va acomodando, no, es Fabricio Domínguez, quedó en posición ofensiva Fabricio Domínguez, él es el que quedó sentido, ahora lo ayuda a recuperarse Luis Cáceres, así que va a continuar sin problemas el lateral Fabricio Domínguez. Sí, Ricardo. Que hay jugadas muy fuertes que el árbitro deja pasar y después cobra tonterías, cobra faltitas que no son. Lastimosamente lo pusieron a Mario Díaz de Vivar en un partido que para mí no era para él. 42. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrete, la línea hormel libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salida rotas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y por la fecha número 15 de la Premier se frenó el puntero. El Arsenal cayó por 2 goles contra 1 ante el Aston Villa. Señoras, señores, Cerro gana 2-1. Comprando 3 cubiertas, como llevas una regalo en kit asado. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central, 4 mojones, todas las sucursales, web y redes. Como mejor en todos los caminos. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Gana Cerro 2-1. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El Ángel Aguilera es joven, ¿verdad, Víctor, de General? Saque de costado para General. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor, dejalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Gana Cerro 2-1. No puede faltar en el equipo el auténtico original choriqueso Chorti, los choris de Viena, la Barcilla, la Botifarra, encontrarlos en los salones Chortixer. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Cerca de los 44 minutos, Silliste generaba en busca del empate, pelota sobre izquierda, se mete bien para buscar la Molina, pidiendo Clementino, se metía Teo Arce, la pelota dentro del área, pasó de largo, Ricardo. Sí, pasó de largo, la intención de Clementino fue buena, porque él deja pasar por si alguien atropellaba, estaba muy marcado, Clementino era prácticamente imposible poder rematar a él. Cerca de los 44. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Promo Kakuro de Electrovan Aires HD Play con wifi incorporado, heladeras inteligentes y mucho más. Electrovan mejorando tu calidad de vida. El aliento constante, permanente. El público de Cerro contagia todo lo que hace a los muchachos, digo seguramente, Ricardo. El aliento del público de Cerro. Sí, y necesitan contagiarse de
del público porque Cerro medio que se quedó adormecido en el primer gol y en el segundo gol la misma cosa. Señores, Cerro gana 2-1. Alentar al Viroca desde la granja con la promo 40 años de Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega, cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. En el fútbol de España abrió la cuenta el Athletic de Bilbao, le está ganando sobre la hora por 1-0 al Atlético de Madrid. Señoras, señores, gana Cerro por 2 goles contra 1. Se va a cerrar la primera parte del partido. Con todo, General vendrá un disparo con Jiménez. Le robaron la pelota. No, sí, le sacaron. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En estos los sábados 15% oro con tarjeta de crédito Itaú, 20% con tarjeta de crédito personal Bank de Itaú. Supermercados Stock Globo. Bueno para vos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto en Villarduro. Sigue el Cerro 2-1. Y su seguro Chaco. La Supercopa es de Cerro hasta ahora, 3 agregados. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. A todo ponele Bistón y líquido para alrededor verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Víctor. Gracias, Arturo. Lo de Ángel Aguilera. Ángel Aguilera hizo inferiores en el Cerro Porteño, estuvo hasta en la categoría reserva. Llegó esta temporada donde debutó en primera en General Caballero de Mallorquín. 20 años para él, para Ángel Aguilera. Muy bien, moviendo Franco, buscó Jiménez, pelota derecha, se adelanta, Rodas, toca la pelota a mitad de terreno para Torres Pera Aguilera, Teodoro hacia la izquierda, sube Molina hacia la izquierda. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolla pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo te cabrón cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Falta fuerte, Víctor, Sí, Alexander Franco, el que recibió la falta de parte de Jorge Morel. El tiro libre lo va a ejecutar Silvio Torales, aunque también se acerca Teo Arce. Muy bien, señores, gana 0-2-1. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Guión volvió con la confianza y solidez de Automotor, potencia, tecnología, respaldo garantizado. 120 años y 120 premios, comprar por 50.000 y tenés cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Se enoja Velázquez, va a terminar el primer tiempo, tiro de gira para General. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1,5 se va. Termocalentadores Pace, alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones, versiones de 50 y 80 litros. Pace, una empresa del grupo EPB. Últimos días de la promo aniversario, tu crédito de 10 millones genera cupones para el sorteo de 2 vehículos 0 kilómetros y muchos premios. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Le pegaba Jiménez, otra vez pelota en el último rincón, cuarto de 5, los tiros de esquina para General. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Vino el tiro de esquina, pelotazo contra el segundo poste del TD cabeza, ganaba Rolo, dejaron solito, Ricardo. Sí, pelota del arquero. Sí, lo dejaron solo a Roda, que se metió por detrás de todos los jugadores de Cerro que estaban marcando. No le pegó bien al cabezazo, seguro en las manos del arquero Arias, pero le volvieron a cabecear a Cerro. Y de un tiro de esquina vino el gol de General, dicho sea de paso, como ahora va a terminar el primer tiempo. En Copetrol cargaste este 100.000 y puedes ganar uno de los 2 paquetes para ir al Mundial. Yo me voy también, Copetrol, vamos. Se escapó Arce, le ganó Velázquez, Arce, gran jugada, Arce por bajo, el empate, gol. Clementino en la boca del arco, Clementino González para definir. Teo le ganó en velocidad en carrera a Velázquez. Asistencia, definición para poner la igualdad. Empata el rojo, empató General Caballero. Excelente despliegue que lanza a la izquierda, le ganaron a Velázquez, repito. Señoras, señores, con la asistencia de Arce, el arquero al piso, llegando a media, Alexis Martinaria. General. La igualdad en el defensor, todo igual, empató General Supercopa, empata General, 2-2 en el defensor. Velázquez con toda la experiencia que tiene, jugador de selección, aunque así como está jugando no sé si lo van a llamar al Mundial. Lo deja escapar a Teo y cuando lo quiere agarrar, bueno, Teo le quitó por lo menos 10 metros de distancia, con velocidad, con inteligencia, no se apuró nunca, sabía que por detrás estaba picando el compañero, le pone la pelota al corazón del área para que Clementino solamente tenga que empujarla
Y cuando el partido se iba en la primera etapa, lo empata General. Momento del gol. 48 minutos, primera etapa. El partido 2, Víctor Villalba terminó primer tiempo. Así es, Arturo, y golpazo para la gente de Cerro Porteño, porque estaban celebrando, estaban casi seguros que se iban con la ventaja al entretiempo, y ahora se toman todo en la cabeza. No pueden creer cómo perdió esa pelota Gustavo Velázquez en velocidad, y al final los que terminan festejando esta etapa son los de Mallorquín. Repito, un grupo minúsculo, alrededor de 200, son los que están festejando con el pitazo final de esa primera parte. Con esto nos estamos yendo de momento a los penales. Entran al campo a calentar los jugadores de Cerro Porteño, los de General Caballero se van a ir rumbo a vestuarios, y obviamente las caras de mucho más conformismo en la banca de General con este empate sobre la hora de Clementino González. Darío, contigo. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abierta. Consultas al 01866-100-656 ibero.tu.py. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica. Y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. En la MLS, final del partido, se lleva el título el Inter Miami de Lionel Messi. Le ganó por 3-1 a los Vancouver Whitecaps. En Vancouver fue titular y fue reemplazado a los 37 de la segunda etapa Andrés Cubas. 3-1 la victoria del Inter, una victoria bastante sudamericana, porque el primer tanto del Inter fue un autogol del colombiano Campo y los otros dos tantos fueron de Rodrigo de Paul y de Allende, ambos argentinos. Para el Vancouver había descontado el canadiense Ali Ahmed. En la victoria del Inter, primer título de liga que consigue Messi con el Inter Miami en los Estados Unidos. ¿Tenés algo más, Víctor Villalba? Y en ese momento vemos a todos los suplentes ingresando a calentar. Pasamos la lista. En Cerro Porteño integran la banca Roberto Fernández, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Gabriel Aguayo, Bruno Valdés, Carlos Franco, Wilder Viera, Robert Filiga Mota, Jonathan Torres, Rodrigo Gómez, Darío Espínola y Mauricio de Carvalho. Y en general hay que recordar que ya hizo un cambio, que era de la banca Tales, Marcelo Ferreira, Jorge Armoa, Julián López, Matías Chavus, Víctor Argüello, Gabriel Espínola, Eder Fernández, Stephen Díaz y Gaspar Vega, Arturo. Muy bien, la opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol, para que valoren Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 45 minutos y 4 goles. Lindo para el público que vino a ver este espectáculo. Primero Cerro, que es superioridad, pero increíble, ¿verdad? La gente cómo vino. O cómo piensa que puede conseguir Cerro el bicampeonato, en el sentido clausura más Supercopa. La misma cosa el bicampeonato para el conjunto de General Caballero, Copa Paraguay y Supercopa. Todo empieza con un gol tempranero de Cerro, que ya prácticamente le tiene acostumbrado a su público a convertir así. Digo, en los primeros minutos de la primera etapa, en una jugada que nace por el sector izquierdo y va terminando por el sector derecho, un cabezazo que mete Cecilio Domínguez al área, no puede despejar bien la defensa, encuentra el rebote Jorge Morel y pegándole de zurda al palo más alejado del arquero Guillén, al palo izquierdo, no puede hacer nada el arquero y Cerro se ponía en ventaja muy rápido en el partido, ganándolo por 1-0. Pero después del gol no fue un equipo que insistió y que fue a buscar rápidamente liquidarlo y poner el segundo o contener lo que el equipo golpeado como General por el gol más la lesión de un jugador importante en la zona defensiva como Jorge González. Ingresó Cáceres, Luis Cáceres, que después termina convirtiendo el empate transitorio, cosas que uno observa, y el fútbol es muy lindo, el fútbol es un deporte que no tiene lógica, porque hoy cuando Víctor daba las configuraciones de los equipos decíamos, Cerro va a atacar con 2, va a defender con 4 y va a tener 4 en la mitad de la cancha. Y el conjunto de General Caballero va a tener 5 en el mediocampo y va a tener uno solo, que es Clementino. Y yo decía, entonces Domínguez va a pasar permanentemente al ataque, lo mismo que Riveros, porque siempre van a quedar 2 contra 1, si es que lo tienen que marcar a Clementino. Pero en la última jugada del partido quedaron 2 contra 2. Velázquez, que de manera ridícula pierde la marca, y no entiendo con tanta experiencia de Velázquez. Y si me dicen, no, que pasa que fue a cubrir el puesto de Domínguez, pero Velázquez también jugó de lateral derecho mucho tiempo. Y no te puede pasar lo que le pasó y no te puede dejar en el camino pero tan evidentemente, dejar en ridículo
el jugador Teo Arce a Velázquez, que después, cuando se dio cuenta de la macana que se mandaba, se tomaba al posterior, pero tarde son los lamentos. Apareció a espalda de todos, pero de muy buena forma. Clementino mostrando que igual con un solo delantero se puede hacer daño. Y Cerro, que después del empate se puso en ventaja nuevamente, se lo volvieron a empatar al filo del término del primer tiempo, para que el partido sea realmente interesante, sea bueno, para que el partido sea peleado y para que ahora, porque se lo empataron al final del primer tiempo y va a empezar todo de cero en la segunda etapa, pero con un detalle que no es menos importante, con la fortaleza anímica que esta vez va a jugar de parte del conjunto de General Caballero. El primer empate podía aprovechar General, no lo hizo y Cerro se volvió a poner en ventaja. Ahí nuevamente lo anímico, lo mental estaba de parte del Ciclón, pero este segundo empate, cuidado, que le puede dar ese envión que necesita cualquier equipo para que salga en el segundo tiempo más confiado y por qué no pueda buscar el triunfo, ya que estuvo 2 veces por debajo en el marcador. Pero vayamos por partes, vayamos al primer gol del partido, en el inicio nomás, el gol de Jorge Morel en el relato de Arturo Máximo Rubín. Cerro el ataque otra vez, disparo al arco, gol. Cerro Porteño, Jorge Morel haciendo goles en los últimos partidos en Cerro y hasta decisivo. Jorge, sus compañeros le dicen venga un abrazo y el festejo lo hizo Jorge Morel. Jorge Morel le pegó desde fuera del área para ponerle el grito de gol a Soberana al estadio Defensores. El calor no solamente tiene temperatura, tiene calor el alma del hincha cerrista, por lo que por el gol de Morel de zurda le pegó Jorge Morel para vencer al arquero Guillén y Cerro Porteño arriba en el marcador, por bajo se apostigiendo de zurda Jorge Morel. La Supercopa, así como están las cosas, la Supercopa va a dar Río Obrero, será doblete, campeón de clausura, Supercopa, Cerro gana 1-0, el festejo es enorme, el Ciclón, el equipo del pueblo, gana 1-0. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. El partido a pedir de boca para Cerro. Se mueve la pelota, llega al primero. Tenía todo lo del festejo del domingo anterior, el público convencido, el público que empezó a alentar cada vez más y contento de vuelta porque se ponía en ventaja, pero no le duró mucho, porque como que se queda por momentos muy adormecido en la parte defensiva. Hace rato no le hacían el gol que le hicieron hoy a Cerro, el gol de cabeza, porque marcaba mejor, porque sacaban bien los centrales y para más se metía Morel, se metía el propio Gastón Jiménez de muy buena altura. Y el delantero Araújo que suele quitar algunas jugadas o algunas pelotas de cabeza. Cerro se ponía en ventaja al minuto, pero lo empató General Caballero a los 20, como para decir cuidado que no es todo fácil para este encuentro, que también nosotros jugamos. El tiro libre de esquina por parte de Jiménez, el cabezazo de Cáceres que ingresó por el lesionado Jorge González y a los 20 lo empataba General Caballero. Ese gol también lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Omar Jiménez va a tirar, viene el córner, tiro de esquina. Omar Jiménez tira, va para el empate el equipo de General, pelota arriba, golpe de cabeza, gol. Cáceres, el central de cabeza, al poste izquierdo del arquero Alexis Martinaria del tiro de esquina. Omar Jiménez con la ejecución, la definición de cabeza de Luis Cáceres. La paridad en el defensor es bien General, bien para la igualdad. Hace acto de presencia General en el defensor, poniendo el marcador 1-1. Lo empató General. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Y ese empate era el aviso para Cerro, que tenía que estar más despierto en el partido, que no podía pensar que porque se ponía en ventaja iba a controlar después. Y ojo que hay partidos en el campeonato donde Cerro se ponía en ventaja y sabía manejar el resultado, aguantar hasta el último y ganarlo.
por el 1-0 o por el 2-1. Le pasó contra Libertad, que convirtió al minuto Velázquez de cabeza y lo terminó ganando por 1-0, el partido que le dio más chances todavía para quedarse con el título después, porque le faltaba solamente asegurar en la última fecha para ser el campeón del torneo de clausura, que terminó coronándose. A los 24, en una jugada rara, llamativa, porque no hay falta contra Iturbe, el árbitro Mario Díaz de Vivar, que sí cobra la infracción, 2 frente a la pelota, Iturbe, que recibía la supuesta infracción, porque para mí no fue, y Cecilio Domínguez para pegarle con la pierna derecha. Le pegó Cecilio, se desvía la barrera en un hombre que estaba formando, Clementino, y la pelota que lo engaña totalmente al arquero Guillén, que fue a buscar el palo derecho, la pelota se le mete casi al medio, pero un poquito inclinado al palo izquierdo para que Cerro vuelva a ponerse en ventaja. Después de 4 minutos, a los 20 fue el empate de General, a los 24 el segundo de Cerro Porteño con Cecilio Domínguez. Ese gol también lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Se desvió el balón, gol de tiro libre, gol. Cerro Porteño, Cecilio del tiro libre le pegó, Iturbe estaba a su lado, se desvió el balón, engañando al propio arquero Luis Guillén, arco norte del estadio, y Cerro Porteño arriba en el marcador. Cecilio le pegó, se desvió, poniendo Cerro Porteño el 2-1, una enorme bandera azulgrana se extiende en el sector norte del estadio, lo hizo Cecilio, hasta tira vecino de la tribuna, señor de la Cruz. Después Cecilio estaba Cecilio Iturbe, le pegó Cecilio, la pelota como que se desvía y el balón al poste izquierdo engañando al portero. Señoras, señores, se desviaba el balón en Clementino, flanco Clementino, la pelota al poste izquierdo, Cerro gana 2-1, la Supercopa de momento, otra vez a Barrio Obrero, que lo disfruta, que lo goza, Cerro gana 2-1. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Se volvió a poner en ventaja, pero volvió a cometer el mismo error que cometió cuando hizo el primero. Cerro se quedó. No estaba metido en el partido, no estaba concentrado al parecer. Aliceda de entrada se nota que no es lo mismo, no tiene el mismo peso cuando ingresa en el segundo tiempo para solucionar los problemas. Se mudó en varias ocasiones de lugar, empezó por izquierda, se fue por derecha, volvió por izquierda, se metió al medio, pero no está pesando como el hincha de Cerro sabe. Él puede pesar y cambiar los partidos con los goles importantes que hizo, con pases que puede filtrar. Hoy me parece que no es el partido ideal de Aliceda, hay que ver si le da algunos minutos más en la segunda etapa o si definitivamente cambia, pero ojo que no tiene mucho en el banco tampoco. Puede ingresar el Bocón Torres porque es el más experimentado. Un jugador que después del penal malogrado contra Olimpia y después de 1 o 2 semanas el penal malogrado de vuelta contra General Caballero, este mismo rival que Guillén se lo atajó y que Cerro quedó fuera de la Copa Paraguay, perdió confianza, perdió la posición, juega muy poco, pero ¿quién dice que hoy no puede hacer el salvador de Cerro Porteño y darle el gol que le pueda dar también el título de la Supercopa? Se veía que algo podía pasar en el encuentro. Cerro estaba dubitativo en el fondo, Velázquez no es el mismo, algún problema tiene. Pérez, que suele ser el hombre que permanentemente cubre todos los espacios que dejan los compañeros, se estaba tomando permanentemente de la pierna derecha, acomodándose las medias, pero sí tocándose parte de esa pierna que algo habrá sentido. Pudo haber sido en esa jugada con Arce, donde los dos quedaron en el piso. Y cuando parecía que terminaba, porque eran 47 y 40 segundos, aparece una pelota larga de la zona defensiva donde Velázquez no puede cruzarlo, donde lo deja en ridículo Teo de muy buena forma, por supuesto, y le cede el balón a Clementino, que atropellando de atrás encuentra el arco a su disposición, pone el pie para darle el empate a su equipo. ¿Gol en contra? ¿Porque pegó en él? No. Gol de Cecilio porque buscó el arco, solamente se desvía en Clementino, pero se toma la revancha para decir también puedo hacer gol en el arco ajeno y darle el empate a General Caballero. 48 minutos se iba la primera etapa, lo empata General y ese gol lo recordamos en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Se escapó Arce, le ganó Velázquez, Arce, gran jugada, Arce por bajo, el empate, gol.
Clementino González para definir. Teo le ganó en velocidad en carrera a Velázquez. Asistencia, definición para poner la igualdad. Empata el rojo, empató General Caballero. Excelente despliegue que lanza a la izquierda, le ganaron a Velázquez, repito. Señoras, señores, con la asistencia de Arce, el arquero al piso, llegando a media, Alexis Martinaria. General. La igualdad en el defensor, todo igual, empató General Supercopa, empata General, 2-2 en el defensor. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y así terminó la primera etapa con un 2-2, un sabor amargo para Cerro. Para los hinchas en el Defensor del Chaco que vinieron a festejar un título más, claro, quedan 45 minutos, pero ojo que ahora el partido puede estar para los dos. De un Cerro que fue favorito al principio, en la mitad, pero que termina siendo empatado. Y ahora me parece que la parte anímica, la parte mental va a jugar mucho a favor de General Caballero. Veamos cómo plantean en el segundo tiempo ambos técnicos, recordando que uno de los cambios ya quemó y una ventana también el Loro Velar, el ingreso de Cáceres por González. Víctor Villalba. Cambio en Cerro Porteño, quedó en vestuario Gustavo Velázquez, ingresa camiseta 14. Lucas Quintana, después de la corrida por el empate de General Caballero, quedó tocándose el posterior Gustavo Velázquez, así que asumo que es una cuestión física. 14 Quintana a la cancha, no retorna el capitán Gustavo Velázquez. El General Caballero. General sin cambios en el entretiempo. Muy bien, señoras, que depara, arrancó el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Señoras, arranca. ¿Qué pasó? Pensé que se movía el balón, No, se repite. Se repite. Todo listo. El árbitro va a autorizar, ahora sí, pelota en acción, la pelota la tiene en el fondo, sale General, la va a controlar el jugador Cáceres, pone la pelota larga, profundidad, viene un golpe de cabeza por el medio, va a insistir General Caballero con todo arriba, el partido está 2-2. Con Nice, el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000, participa por una Hilux 0 kilómetros. Nice, especialistas en tecnología. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción de Fernando Lamora, San Lorenzo, Luque, Itagua y San Bernardino, punto eléctrico. Amarilla, ¿quién lo tomaba y turno, Víctor? Alexander Franco, el primer amonestado. Amonestado Franco, tiro libre para Cerro Campo rival. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Cameles Picajo, TMC robusto para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chaco para Automotores, RJMC Paraguay. Señores, tiro libre. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, es infoserrana.do.py. Con recuperar la activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADION, evolucionamos juntos. Por la última fecha del Brasileirão, Flamengo, el campeón, le está ganando como visitante por 2-1 al Mirasol. El gol de Mirasol lo hizo Chico Kim, un jugador que es hijo de surcoreanos, brasileño, o sea, nacido en Brasil, pero criado en Paraguay. Tiene la nacionalidad, fue criado en Ciudad del Este. Hay que ubicarlo a él. Tiene 34 años. No, pero hay que ubicarlo, nació paraguayo, tiene doble nacionalidad. Tiene triple nacionalidad, brasileño, surcoreano y paraguayo. Puede ser poco que tenga triple, de verdad. No es Claro, común, claro. no es común. La triple frontera, mamá. Después sí o no? Hay que ser embores. La liga vuelve. Shell baja el precio de todos sus combustibles, ahora 300 graníes menos por litro. Elegí la confianza y calidad que solo Shell puede darte, carga más por menos. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, Caja Mutual. Puede haber percusión en hinchada de Cerro, Víctor, Sí, en este momento el público como que empezó frío el segundo tiempo y tiene que ver con el empate que todavía muchos no asimilan sobre la hora. Entonces habrá que ver el momento en el cual el público empieza a impulsar de vuelta, porque evidentemente tarde o temprano van a comenzar los cánticos de apoyo o de lo contrario, si no se da el resultado, el típico murmullo de los hinchas de los equipos grandes. En cualquier momento entra Piri Damota, Víctor. Sí, yo creo que sí, en cualquier momento Piri Damota. Y en cualquier momento yo creo que no sé cuánto más lo va a aguantar hoy a Liceda. Se da una cosa rara, como decía Ricardo, las veces que juega titular, increíble que no sucede nada con él. Veremos cuánto más lo aguanta Ignacio Liceda hoy. Por él pone atrás, la pelota la tiene Lucas Quintana con Emanuel, el partido 2-2. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en escape, traición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 018-120-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago
Zaragoza, Villalme 751. Llámanos al 729-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Jugadores del ataque de Cerro en el banco, Víctor Villalba. Está Jonathan Torres, por fuera tiene a Gabriel Aguayo, tiene a Carlos Franco el juvenil y centro delantero otro juvenil, Mauricio de Carvalho. No se fue Totina Amarilla. No está Luis Amarilla hoy por un problema en el aductor, pero igual después de estos días, la próxima semana se va a operar de un ligamento del tobillo, así que 2 meses y medio de reposo tendrá Luis Amarilla. La pelota la tiene Gastón Jiménez, los dos. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol con nuestro casino en la más de miles de slot. Estamos en slotdelsol.com. Proba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En el fútbol de Francia, el Paris Saint-Germain goleó por 5 goles contra 0 al Stade de Rennes y se mantiene segundo porque el Racing de Lens ganó como visitante por 2-1 ante Nantes y se mantiene como líder en la liga. En el fútbol francés. Fútbol francés. Y ahí no está el Racing de Estrasburgo. Estrasburgo que hoy cayó por 1-0 ante el Toulouse, como decíamos más temprano. Enciso fue titular y completó el partido, pero no pudo hacer mucho para la derrota de su equipo ante el Toulouse. Entonces jugó Enciso. Jugó Julián Enciso. Perdió su equipo. Perdió 1-0. ¿Y cómo está en la tabla? Está octavo. ¿Pero octavo de qué? ¿Cuántos son? Son ahora mismo 20... La pelota, momentito, atención, dispara el arco tercero. El arquero le sorprende ahora. Malogró al tercero, Ricardo de Gerena. Sí, qué bien que le pegó Teo y nadie le salió al paso. ¿Qué pasa con la defensa de Cerro? Un despertador urgente. Lo fusila prácticamente a Arias, que pone todo el cuerpo y después Silvio Torales le pegó horrible. Un jugador que tiene buen remate esta vez. No acertó el arco. Dormido Cerro en el fondo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica Arturo. El partido está 2-2. Y su seguro Chaco. Está octavo el Racing de Estrasburgo, son 18 los clubes que participan en la primera división. ¿Y a cuánto está de la punta, por ejemplo? Está a 12 del Lens, que está puntero con 34, 22 tiene el Racing de Estrasburgo. Está a 2 puntos de zona de clasificación a Conference League. Allí con 24 está el Olympique de Lyon. A 2 puntos también, pero por diferencia de goles, está de zona de clasificación a UEFA Europa League. Ahí está el Stade de Rennes y está a 7 puntos de zona de clasificación a Champions. Está con 29 allí el Olympique de Marsella. ¿Qué pasó, Ricardo? No, se sintió la rodilla o el tobillo Riveros. Ahora, ¿no? Sí, ahí se tira el piso. Señores, 2-2 el partido. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada, automóvil, Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Asistente Sazabó, Cerro, Víctor. Así es, Arturo, paran el partido para atender a Teodoro Arce y también aprovecha y se agacha a Blas Riveros. Está acomodando al botín, creo que tiene, así como decía Ricardo, una molestia en el tobillo, pero aprovecha y se acomoda al botín. Reclama a Martín Arias porque paró el partido día de Ibar y al final no le pasaba absolutamente nada a Teo Arce. ¿Y a Riveros? Riveros más bien le está dando los cordones, se reacomodó el botín y ahora va a probar de vuelta. Algo le molesta, se nota, pero en teoría no es nada grave porque reacomodó el botín y ahora quiere seguir la Riveros. El partido 2-2. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo, gran remate en Casa Rosada, en Casa Central y sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Casa Rosada, cines de familia, cines de servicio. Ricardo. Bueno, el partido tiene de vuelta cortes permanentes, cómplices, es el árbitro Mario Díaz de Ibar, que pidió la reanudación, después él mismo paró cuando Teo tenía por lo menos 2 minutos en el piso, algo raro, y ojalá que mejore lo que va del partido. El partido está 2-2. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿No crees que se define penales, Víctor? No. ¿No? Disparo al arco. Se desvió. Gol. Porteño lo hizo Blas Rivero. Vamos a confirmar en la boca del arco contra el poste derecho del arquero Luis Guilén para poner el grito de gol a su grana. Y otra vez arriba en el marcador. Pudo haber pensado, me incluyo, se define desde el punto penal. No.
Dice Cerro Porteño, arriba Rivero, al poste derecho, la carga, sucesivo toque con Araujo, pelota a la punta izquierda, no hay falta, se mete bien al ataque Cerro Porteño, Riveros y autogol o no. Vamos a confirmar, Riveros le ganó en la corrida en velocidad a Mareco, levantó la cabeza, jugó por bajo, se le fue al portero. Y Cáceres en contra, se le fue al arquero Luis Guillén y Cerro Porteño ganaba 1-0, empató General 1-1, ganaba Cerro 2-1, empató General 2-2, ahora Cerro gana 3-2, autogol de Cáceres, Luis Cáceres, señoras, señores, el festejo azulgrana. La Supercopa cerca, no está dicha la última palabra. De momento la Supercopa se lleva a Cerro, gana 3-2. Infernal, indudablemente también lo que es el calor, la efervescencia, el público de Cerro, los defensores. Cerro gana 3-2. Por ahora, super campeón. Cerro gana 3-2. Monumental. Parecía que el público también estaba adormecido por lo que el equipo estaba mostrando en el terreno de juego. Hasta esa jugada donde Aliceda gana la pelota prácticamente sobre la línea. Después empieza a mover el equipo, la vuelve a tocar Aliceda, la toca para Riveros. Le cometen una falta, el árbitro estuvo a punto de cobrar, después se dio cuenta que Riveros se repuso, que patea al arco, la toca al arquero y Cáceres en su intención de sacarla, la manda al fondo del arco para darle el tercero a Cerro. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Viene el tiro libre, el arquero golpe de puño, Víctor Villalba. Fue Teodoro Arce la última que ejecutó el tiro libre. Ahora sí el público se despertó de vuelta con este tercero de Cerro. Señores, 3-2 gana el Ciclón. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Cuarto. Disparo al arco, el arquero da rebote. Afuera, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litros en Villarduro. Supercopa Ciclónica, Cerro gana 3-2. Eso seguro, Chaco. Bueno, una jugada rápida donde lo habilitan a Cecilio. Tengo mis dudas, estaba en posición adelantada y Cecilio remata sobre la humanidad del arquero Guillén. Después Iturre le pegó a cualquier lado así. Creo que estaba en posición adelantada Cecilio Domínguez en la última. Vamos a convenir que partido muy abierto. Totalmente. Cerro gana 3-2. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, te la mirada y más, sino en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Se puede complicar, Guillén, pelota afuera con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro va camino, un cuarto gol, quiere sacar ventaja, mejor ahora, dice Iturbe con los compañeros también. Vendrá el disparo, viene el tiro de esquina. Guillén se acomodó, después picó el balón afuera, córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Iturbe pide aliento del público de Cerro, le pega Cecilio Domínguez, viene Cecilio Domínguez, viene el cuarto gol o no de Cerro. Para un cuarto gol, dice Cecilio. Vamos, muchachos, lo dicen los compañeros. Cecilio con la mirada, como diciendo, metas arriba. Iturbe busca ese balón, me da el tiro de esquina. El árbitro va a autorizar brazos arriba de Cecilio. Le va a pegar. Ahí está Cecilio, colocó el remate, tiró a la izquierda. Vino un golpe de cabeza arriba, abajo. ¿Quién controla, Ricardo? Sí, controló bien el arquero. Pérez ganaba en el segundo palo, en el centro de Cecilio Domínguez. Qué lindo está el partido. Pero cuidado que Cerro no asegura absolutamente nada. Como decía Arturo, un partido muy abierto, las defensas se regalan muchos espacios para que puedan aprovechar los rivales. Recién se completó la obra con ese gol de Cáceres en contra. Claro, no tuvo ninguna intención, pero estaba tan pegada al palo esa pelota que no pudo sacarla, la mandó adentro. En un segundo tiempo donde Cerro vuelve a ponerse en ventaja, pero tiene que cuidarla o General lo empata en cualquier momento. El 26 y el 31 de marzo Paraguay va a estar pendiente del repechaje europeo para conocer al rival que falta en su grupo de la Copa del Mundo. Turquía se enfrenta a Rumania y Eslovaquia se enfrenta a Kosovo. Los ganadores se medirán en la final del 31 para conocer quién irá al grupo D, el grupo de Paraguay. La pelota en el centro cuando venía buscando también Teodoro Arce. ¿Qué figura, Ricardo? Sí, pelea todas las pelotas. Teo Arce es una pesadilla para la defensa de Cerro. Hay que ver a dónde va,
Sí, tiene oferta. A mí la última vez me dijeron que Guaraní le hizo una propuesta. No sé si corre o no. Muy bien, gana Cerro 3-2. La clínica CPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-72856. CPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Par. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, filiales en América, Pete y Tagua. Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal. Ricardo. Pero Domínguez tiene que saber que no siempre se puede salir jugando en el área. Que si la tiene que tirar al córner, la tiene que tirar al córner. Si la tiene que reventar, la tiene que reventar. Y no con pasecitos ridículos como hizo recién, donde recuperó Silvio Torales y casi se la pone por encima de la humanidad al arquero Arias, que voló y se quedó con el balón. Ganando Cerro 3-2. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar, estoy redes @Volkswagen Paraguay. Mañana se define el descenso en el fútbol de Brasil. Hay 4 equipos muy comprometidos y uno que está un poco más holgado. Todos tienen a paraguayos en sus filas. El Santos tiene 44 puntos, el equipo del Pulpito Duarte y de Gustavo Caballero. Los que están más comprometidos y más pegados, el Ceará tiene 43, el equipo de Antonio Galeano. Fortaleza, el equipo de Adam Barreto, también tiene 43. En zona de descenso directo por ahora, Victoria con 42 puntos, el equipo de Raúl Cáceres, y el Inter de Porto Alegre con 41, el equipo que tiene en sus filas a Oscar Romero y a Alan Merito. Cecilio buscando pelota, Liceda a la derecha, Domínguez juega para Cecilio buscando a Liceda fuera del área, atención con esta, perdió Víctor Vidalba. Y en esta situación ya se escuchaba algo para Cecilio porque justo se le escurrió la pelota al momento del control, pero igual termina la jugada con aplauso por el sacrificio, también el retroceso del número 10 de Cerro Porteño. Lo noto viendo una fase muy extenuado, ya Cecilio y Turra se atacaron varias veces, veremos cuánto tiempo más aguantan en el partido. El que perdió posición en Cerro y partido es Aguayo, Ricardo. Sí, hace rato no juega el chico Aguayo, que fue clave en aquella victoria de Cerro en Ciudad del Este. 2 centros de Aguayo para los goles de Aliceda. Señoras, señores, ¿qué partido se mencionó? El clásico. El clásico. Señoras, señores, gana Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villaduro. Pero Cerro gana 3-2. Y su seguro Chaco. Otra vez un empujón ahora, Ricardo. Sí. Me parece más cuerpo, pero el árbitro está cobrando las chiquitas. Y entonces los jugadores también estarán confundidos en el terreno de juego. En cualquier momento entra Piri Damota. Me parece que puede ingresar inclusive un central más, porque Cerro no está teniendo una muy linda defensa. Así que en cualquier momento puede ingresar Valdés en esa defensa de Cerro. Hay tiro libre para la general. Pusieron Malto Vale su número de cuenta, deja de entrar en Escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa, escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Buscando con Rodas, se mete arriba, atención con esta. Va a venir el disparo franco, Teodoro Barce, digo. Está Gómez. ¿Qué pasó, Ricardo? No fue bueno el centro, esperaban todo para ver si ese centro podía llegar un poquito más peligroso, pero no pasó nada. Cerro gana 3-2. Aires, instalación gratis, cuotas desde 199.000, garantía de hasta 3 años, participados de la forma Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Copa Azul por la Bestia, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El que tiene la dueño de la pelota quieta, General Caballero, Víctor, es Omar Jiménez, Sí, Omar Jiménez es el que patea los tiros libres, los corners, el número 29. Y cuando corría Teodoro, se toma uno de los muslos, el muslo izquierdo, tengo entendido. Sí, ahí tiene una venda en el posterior. Velázquez, Cerro gana 3-2. En Rumbos estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llamarnos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy el ABS cayó por 2 goles contra 1 ante Río Ave en el fútbol de Portugal. En ABS tuvieron minutos nuestros compatriotas Diego Duarte y también Daniel Rivas. Se perdió el cuarto Cerro, Ricardo. Se perdió el cuarto centro. Cerro empezó a jugar a Liceda, cuidado, buena noticia para Cerro. Liceda empezó a jugar mejor, una pelota pasada al segundo palo, la baja Cecilio y le pegó muy mal en la definición a Araujo. El público de Cerro cerca de gritar el gol, Víctor.
Sí, no pueden caer como mayor aún porque estaba en el punto penal, liberado y la pelota por encima del travesaño, se lamentaron todos. Ganando Cerro 3-2. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en este traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Qué pasa ahora? Sigue Frico el fútbol, los más cambios o no. Cerro gana 3-2. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción y comprar lo que quiera. Financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Grandes beneficios todos los días con tus tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Entérate en @el ahorrazo supermayorista Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valoren quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Sevillalam 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro gana 3-2. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 748 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para llenos matambete, la línea vermelha libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad, alentar la selección. Víctor Villalba. El tiro libre ahora lo va a ejecutar Teodoro Arce. Se vienen 2 cambios. El general Caballero de Mallorquín. Luego de la siguiente pausa confirmaremos quiénes ingresan. Muy bien, tiro libre para General Caballero. En billeta zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión asegura en la vida. Comprando 3 cubiertas, como llevas una regalo en kit asado. Encontrarnos en Chacomer, Casa Central. 4 mojones, todas las sucursales web y redes. Como mejor en todos los caminos. Se enoja Domínguez por la mala asistencia. Sí, pero estaba muy exigido ahí Araujo. Colaboró en la zona defensiva, pero Domínguez no pudo recepcionar esa pelota. Víctor Villalba. Los cambios en general Caballero, camiseta 30, Stephen Díaz y camiseta 18, Jorge Armoa, los que van a ingresar. Stephen Díaz y Jorge Armoa, ¿verdad? Sí, 30 Díaz y 18 Armoa. Muy bien, Díaz y Armoa van a ingresar en el equipo de General Caballero. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. 1000 empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Mañana a las 11 de la mañana por la fecha 15 de la Premier, el Brighton de Diego Gómez va a recibir al West Ham United. Señores, gana Cerro 3-2. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores conoce los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Quiénes se van, Víctor? Dejan la cancha Ángel Aguilera y Osmar Jiménez. Muy bien, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villarco. Se lo gana 3-2. Y su seguro Chaco. Había terminado el primer tiempo con ese marcador, carga Cerro, después de un rebote con toda atención. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? No se están entendiendo los jugadores de Cerro. Araujo que lo quiso habilitar a Cecilio y Cecilio en vez de esperar la pelota picó muy adelantado. La recupera de vuelta el General Caballero, que repito, si sigue insistiendo y Cerro durmiendo, va a volver a empatar. La pelota larga para Clementino, viene Clementino a la izquierda, picó muy largo, atención con esta. Teodoro Arce dentro del área, juega la pelota por bajo, se perdió Ricardo el empate. Sí, se perdió, se apuró acá Arce porque tenía 2 compañeros dentro del área. La pelota la tiene Cecilio en respuesta y en contra, se mete Cecilio, cuarto en camino. Sí, gol. Cerro Porteño, Ignacio Aliceda y su retorno a Cerro. Estaba suspendido 2 partidos por una expulsión, ¿se acuerda? Bueno, la vuelta de Aliceda, la definición, el festejo es total en el defensor del Chaco. Aliceda haciendo turbe. Dice Aliceda, festejando, compartiendo la propia jugada que define Aliceda. Señoras, señores, se escapó Cecilio, levantó la cabeza, buscó el área, entró Aliceda y después de un disparo que dio a medias en el arquero que no llega a tocar, el que define es Aliceda por la presencia de Iturbe, la asistencia a Aliceda, así las cosas. Iturbe, Aliceda, comenzó Cecilio, 1, 2, 3, 4, la Supercopa para Cerro Porteño, gana General Caballero 4-2 y comienza a definirse el partido. Ignacio, el cuarto del Ciclón, lo festeja el pueblo, el equipo del pueblo gana 4-2.
lo que es el fútbol, porque tenía prácticamente el empate asegurado en esa jugada previa. El conjunto de General Caballero no le puede pegar Clementino, pero recupera la pelota antes de que salga y se la da a un jugador importantísimo como Teo Arce, que mete mal el pase. De ese pase fallido sale jugando Cerro con Morel, con Cecilio Domínguez, que encara a velocidad, lo ve solo al jugador Iturbe, que parecía le pegaba al arco, pero lo habilita Liceda, que estaba libre en el otro palo por el sector izquierdo, y este con el arco a su disposición, sin arquero, pone el cuarto de Cerro Porteño. Momento del gol. 21 minutos, segunda etapa. Cerro quiere más, no está conforme con cuánto se debía con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cáceres, Víctor Villalba. Y ahora sí, el público ya siente que no se puede escapar este partido, libera la tensión que en un momento había en el ambiente. Cerro saboreando otro título más. El córner lo va a ejecutar Iturbe en este momento. Muy bien, Iturbe el tiro de esquina. Tardas mucho tiempo para levantar paredes utilizando el tiro de elevación Zika o Wally levantando paredes en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Short TV, la mejor variedad de corte, costita, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Short. Cerro comienza a asegurar la victoria. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota se perdía afuera. Entraba Lucas Quintana, ¿o no? Sí, Lucas Quintana en ataque, Ricardo. Sí, Lucas Quintana en ataque. ¿Cómo se lamenta acá el jugador Cáceres de General Caballero después del cuarto gol de Cerro? Porque no estaba definido todavía en el cuarto. Tampoco sé si se definió ya el partido, pero 2 goles de distancia es realmente una importante ventaja que tiene Cerro Porteño ante un General que estuvo para empatarlo y le hicieron el cuarto. Y el público, Víctor. Y con todo en este momento el público de Cerro Porteño ya se sienten campeones. A esta altura parece difícil que se le escape este partido. El público comienza a celebrar, aunque quedan todavía 20 por jugar. Bien, ¿qué pasó, Víctor? ¿Quién quedó lastimado? ¿Pérez? Matías Pérez, cuando fue al cierre ante la presencia de Stephen Díaz. Pero barrió bien Pérez, de lo contrario Díaz se podía escapar con el balón, siente el impacto de él en el choque, pero propuso el propio jugador de Cerro. ¿Y qué pasa con Stephen Díaz y con Jorge Armoa que entraron, Víctor, para disipar un poco el dominio de Cerro? Sí, ahora está molestado Teodoro Arce. Armoa entró como extremo a la derecha, Stephen Díaz extremo a la izquierda. Teodoro Arce es el segundo amonestado del partido. Así es, y de todo le dice al árbitro Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de nitroceto en Villarruro. Ganando Cerro 4-2. Eso seguro Chaco. Cerro gana 4-2. Centro Materiales Santa Rosa, Fratería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ganando Cerro 4-2, primer tiempo terminaba, para que tengan una idea, si están ahora en sintonía, fútbol de la de Numantal, terminaba 2-2, carga Cerro, se va a llevar la pelota, está Liceda, que pase, le pone bien a Cecilio, el quinto, sí, arquero en el piso, el quinto tiró, gol. Porteño lo hizo Cecilio. Todo comienza con la Liceda, técnicamente muy bueno. Cecilio, el arquero, la salida desesperado. Y Cecilio Domínguez concreta el quinto gol. Se saca la camiseta, festeja con el pueblo azulgrana. Cecilio Domínguez hasta parece quebrado con llanto. Cecilio Domínguez, supercampeón Cerro celando el año. 1, 2, 3, 4, 5. 5-2 la Supercopa es azulgrana. Y otra vez se tiende la bandera a los hinchas de Cerro. La enorme bandera del sector norte. Se seca ahora las lágrimas, Cecilio, la emoción. 5-2 para Cerro. Supercopa es azulgrana. Cerro golea, aplasta a su rival. 5-2. Y casi calcada la jugada al cuarto gol de Cerro, porque la sacan desde el área de Cerro. Ahí aparece Araujo, lo quiere habilitar a Liceda, no puede, pero se complica la zona defensiva de General Caballero. A Liceda pelea la pelota, lo ve a Cecilio, lo asiste de buena forma, y Cecilio a la corrida, lo deja en el camino a Guillén y después con el arco a su disposición, sí le pega para darle el quinto. Goleada de Cerro
para quedarse con la Supercopa. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Y ahora sí la gente se libera absolutamente. Dale campeón, el grito de todo el estadio. Ya saben que tiene otro título más Cerro Porteño para cerrar esta temporada. 5-2, Ricardo. Paliza de Cerro porque 5-2, 3 de diferencia es mucho. En el 3-2 el partido todavía estaba intacto, podía ser para cualquiera, lo podía empatar General, lo quiso, pero llegó el cuarto. Volvió a insistir a ver si podía descontar y llegó el quinto de Cerro. Vamos a ver si tiene fuerza General todavía en el partido para hacer algo más o si definitivamente Cerro maneja la pelota como acostumbrado está en varios encuentros del torneo clausura donde fue campeón, o si quiere un poco más y llega a otro gol. Muy bien, supercampeón Cerro. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valore un quitador estelaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago y llama en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién salió, Víctor? Juan. Ahora se vienen Robert Piri Gamota 26 y Jonathan Torres, número 27. Los cambios en Cerro Porteño. Muy bien, cambios en Cerro. Ya vamos a estar con Víctor. Señora, pelota se debía córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quiénes van a entrar? 26 Robert Piri Gamota y 27 Jonathan Torres. Los que se preparan después del córner. Hizo la indicación Baba que se hagan los cambios. Muy bien, señores. 5-2. Promo Hakuru de Electrovan Aires HD Play con wifi incorporado, heladeras inteligentes y mucho más. Electrovan mejorando tu calidad de vida. Alentar al Virócate te le agrada con la promo 40 años de Erimar. 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Señores, Ricardo. Bueno, el partido se desdibujó, para General Caballero. No hay mejor panorama ahora para Cerro Porteño. 3 de ventaja cuando hizo el primero, se lo empataron, hizo el segundo, se lo empataron, tercero, cuarto y quinto, todos juntos para que Cerro se quede con un título más, se quede con la Supercopa y para que este equipo de General guapo, intenso, no le haya alcanzado, pero igual es un digno finalista que está peleando como puede con las armas que tiene. Muy bien, golpe de cabeza afuera. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros en Liga Puro. Gana Cerro 5-2. Eso seguro Chaco. Todo junto o separado. Se puede escribir supercampeón de todo junto. Según la RAE es separado. supercampeón todo junto. Muy bien. Ricardo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estábamos observando en la reiteración que no le tocan la mano a Liceda porque era lo que protestaba la gente de General Caballero, le pegó arriba de la axila, o sea, no puede ser mano. Cuando Cerro prepara sus dos cambios, Piri Gamota y el Bocón Torres. Muy bien, ¿quiénes se van a ir, Víctor? Y tiene que salir indefectiblemente un extranjero, yo creo que es Araujo el candidato en esta tanda. Y después en el medio no noté ninguna molestia de alguno de los volantes, así que entre Morelli y Gastón Jiménez, la otra opción. Y ahora, justo hace un par de minutos ya no sale la pelota a un costado, entonces siguen esperando turno Piri Gamota y Torres. Señores, 5-2. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. De a poco termina, bueno, todavía, pero el pleito está definido, Ricardo. Sí. Puede llegar un descuento, ¿por qué no? General o Cerro al sexto, pero acá me parece totalmente definido. 5-2. Ofertas renovadas y los imbatibles de todos productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Supermercados Stock Club, bueno para vos. Materiales para la construcción, Ferro para la solución Avenida Fernando La Parra, Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Señores, 5-2. Ricardo, Benedicto contigo. Sí, en esta reclamaron mucho los de Cerro, parecía que no salió la pelota, pero cobraron lateral a favor de General Caballero de Mallorquín en la jugada de Aliceda. Se va Gastón Jiménez, entra Robert Piri Gamota y se va Sergio Araujo, entra camiseta 27.
Jonathan Torres, los cambios del Cerro Porteño. Señoras, señores, ganando Cerro 5-2. Lo mejor para tu moto, tu camino, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas, desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Gana Cerro 5-2. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera, ladrillos, teja, brama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor. Potencia, tecnología, respaldo garantizado. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Reiteramos los cambios en uno y otro, Víctor. En Cerro Porteño, en el entretiempo entró Lucas Quintana por Gustavo Velázquez y en esta tanda Robert Piri Mota por Gastón Jiménez y Jonathan Torres por Araujo. Y en general hasta ahora 3 cambios. Primer tiempo salió lesionado Jorge González, entró Luis Cáceres y en la complementaria entró Jorge Armoa por Osmar Jiménez y Steven Díaz por Ángel Aguilera. Muy bien, señoras, señores, 5-2. 120 años y 120 premios, compras por 50.000 y 3 cupones electrónicos, marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, rosas, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Y bueno, Ricardo, ya pleito de venir. Sí, ahí Baba pide calma, que no se expongan los jugadores, que se tranquilicen, porque, claro, me parece que... No, es que me parece. Estoy consciente de que el jugador que expulsado acá no arranca el año, Víctor, y fue amonestado, Cecilio. Sí, jugador expulsado no arranca el año y sigue amonestado. Cecilio se quitó la camiseta en el festejo. Libertad fue el último campeón. Libertad fue el último supercampeón. Este año en enero le había ganado Olimpia por 2-1. Cerro Porteño es el primer ganador de la Supercopa en llegar al partido como campeón del torneo, porque hasta ahora todos los campeones habían sido ganadores de Copa Paraguay. ¿Cómo el tema? Claro, la primera vez que un campeón del torneo sale campeón de la Supercopa y no el campeón de Copa Paraguay. Ah, correcto, el anterior fue Copa Paraguay. Hasta ahora todos fueron campeones de Copa Paraguay, con excepción de Libertad, que había ganado la Supercopa sin jugarla porque ganó los 2 torneos y la Copa Paraguay en 2023. Muy bien, señoras, señores, Arce pica sobre la izquierda cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Víctor Villalba. Le cobraron falta a Steven Díaz en la última, en realidad lo sujetó a Fabricio Domínguez y sacará el arquero Alexis Martín Arias. El público como que ya esperando el final, quedan estos 10 minutos por cumplir, pero la gente ya quiere festejar, esperar la premiación. El público de General Caballero ya totalmente en silencio. A partir del 4-2 creo que murieron las esperanzas del equipo de Mayor. Muy bien, Supercopa para Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villaduro. Gana Cerro 5-2. Eso seguro Chaco. Cerro gana 5-2. Si sos socio puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros, tasa del 8,9% y plazos de hasta 72 meses. Solicita al 021-248-8000. Gómez y Par, 53 años más digitales y más cerca tuyo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor y lácteo. Se pierde el sexto gol, Ricardo. Sí, Cecilio no quiso ser egoísta. Le quiso dar la pelota al Bocón Torres para que tenga de vuelta el romance con el público y con el gol, por supuesto, porque los delanteros viven de los goles, pero no fue bueno el pase y tampoco fue bueno lo que hace el jugador Torres. Cuando lo vemos sacándose el vendaje allí, el jugador de Cerro Porteño, que vive con esta lesión lastimosamente en la rodilla y si lesionado y sin una buena pretemporada juega como juega, hay que imaginarse lo que puede llegar a ser este jugador Araujo con buena pretemporada y recuperado de la lesión. Y van a poder entrar al campo de juego, ¿no, Víctor, por la experiencia anterior? No, hoy ni siquiera voy a intentar, ya aprendí la vez pasada, voy a esperar simplemente. Y si los otros colegas te entran, me va a mirar nomás. Hoy ya no voy a más hacer absolutamente nada, porque la vez pasada solo a mí me reclamaron y después era una zona liberada. Es más, hasta vi modelos que entraron a sacarse fotos con la copa y nosotros fuimos echados del campo de juego, así que hoy ni una posibilidad. Se vienen 2 cambios en General Caballero, 32. Gaspar Vega y número 19, Julián López. La última tanda de cambios. Se retira primero Alexander Franco, entra el 19, Julián López, y camiseta 32, Gaspar Vega, volante central argentino, y deja el campo Teodoro Arce. Última tanda de cambios en General Caballero. Muy bien, 5 cambios, ¿verdad?
Sí, completa el quinto cambio con esta situación. Quedó sentido Cecilio. Ojo con Cecilio, pide asistencia dentro del campo. Están trabajando los médicos en el 10 de Cerro Porteño, mientras se hacen las variantes en General Caballo. Darío. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Muy bien, la opinión de Ricardo sobre una presentación de Quitador para que hablarán, quitadores de laje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya dije la opinión de Ricardo, ¿verdad? Sí, señor. Con respecto a lo que estaba diciendo Víctor, no para meter el dedo en la llaga ni mucho menos, porque yo respeto mucho tu postura, Víctor, pero no es la primera vez que pasa, que después uno ve en el festejo, está Mortero Bala, están todos los influencers haber y por habido, Macatraca, Piquichiqui, Truco Traca, todos los payasitos que tenemos están allí con la copa, con el presidente, abrazando al presidente de todos los clubes, y el periodista que se va para cumplir, para hacer su trabajo de manera seria, no, a eso hay que echarlo, afuera. Bueno, podemos aprovechar algo, Tigo, por después de tu disertación. Podemos, gentileza de Tigo Sport, que van a hacer varios entrevistas. Totalmente. Y entonces, con el debido respeto de Tigo Sport, vamos a aprovechar a Tigo Sport. Ellos sí son dueños absolutos. No, está bien, pero digo la gentileza de Tigo, que nos van a permitir las entrevistas no terminar. Poder ingresar el compañero. Pero es mejor también a través de Tigo Sport. Sí. Así como dice Víctor Reba. No está, bueno, van llamadito a la cancha, ¿verdad? No, hoy ya no. Quizá el próximo año para la apertura intentemos de vuelta, pero hoy ya no. Yo hasta haría una nota, Víctor, y firmaría contigo. Pasa que la vez pasada logramos entrar y no era que yo solo estaba ahí. Estaban 50 personas que no tenían nada que ver, había 10 periodistas y justo en este caso fui uno de los que fue sacado en medio de reto. Por eso hoy prefiero quedarme aquí a la distancia, espero que se alce la foto, bajo para la conferencia y así no le molestamos a nadie. Cambiate de nombre. Pero está Germán Tigre también con los hinchas de Cerro, Víctor. Sí, él va a estar, por supuesto, en la salida del hincha de Cerro totalmente, y nosotros esperamos la conferencia después de Jorge. En realidad hablará primero Humberto Velar, porque el equipo perdedor habla primero, y después Jorge va a técnico de Cerro Porteño. Ricardo. Y que se cambie el nombre, en vez de Víctor, ponete Palangana, así capaz que te dejan entrar. Palangana Influencer, y ahí va a entrar tranquilo, Víctor. Buena idea, puede ser aplicada. Se viene el Cerro Gabriel Aguayo, camiseta 17, será el cuarto cambio en Cerro Porteño. ¿Por qué empiezo a morar así? Tipo, está la poder Paraná, tener por de- ejemplo, está. Te puedo asegurar, Alder se va a ir a abrazar con la copa y no le van a decir nada. ¿Quién? Y Alder. ¿Quién Alder? Alder, Alcides. Pero lógico, Y si es del mismo palo de Víctor. Entonces O vos si entra Alder festejar, Víctor. No, en ese caso bien, si Alder logra entrar, por supuesto que sí. Claro, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro secto indica duro. Ganando Cerro 5-2. Eso, seguro, Chaco. Cerro gana El 5-2. gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechuga, el sabor que nos une desde siempre. Tu mejor jugada es cargar en Copetrol, porque cargando desde 100.000 participa por uno de los 2 paquetes al Mundial. Copetrol, vamos. Se fue Cecilio el Traguayo, Víctor. Así es, aplauso para Cecilio Domínguez, se retira el 10 de Cerro. Aplaude también Cecilio a la gente. La reconciliación realmente en estas últimas fechas, con el nivel de Cecilio, el cariño del público, aplaudir el 10 e ingresa en su lugar el 17, Gabriel Aguayo. Marcelo, ¿te puedo pedir un favor para poner todos los goles de Cerro continuados ya? ¿Verdad? Sí, señor. Justo y necesario. No, pero Para la mientras gente que- se ubica Víctor y demás, y que tenemos gentileza de Tigo Sport, la entrevista, el trofeo, hererea. 5-2 gana Cerro. Inscrito en la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. El público de Cerro, Víctor. Y solo esperan el final, ya quedan por supuesto las más de 22.000 personas presentes porque quieren ver el momento en el cual se levanta la copa, pero ya el partido
tiene tiempo de juego administrativo, solo cumplir los 90 y después festejar le queda al hincha de Cerro Porteño. Muy bien, 5-2. Una Hilux 0 kilómetros Nisei por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Robro, suma más cupones. Nisei, especialistas en tecnología. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y muy poniendo la mora San Lorenzo, Luquita, West, San Bernardino, punto eléctrico. Hay con el tiro de gira para General. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar, viene el tiro de esquina. Corner corresponde al equipo de General Caballero. Va a venir el disparo, le pega a Stephen Díaz. Stephen Díaz va a tirar, Stephen Díaz colocó el remate, le pegó, tiró, se fue abriendo, hasta el gol, no, afuera. Parecía gol, Ricardo. Sí, parecía gol, ahí se toma de la cabeza. Otra vez la defensa. Sí, y Cáceres de vuelta el que llega a cabecear, el que hizo un gol para Cerro y un gol para General. Muy bien, de a poco termina. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Que beneficia con de cero gusto para caramar del mejor y acompañante en tu crecimiento. Con respaldo de Chaco para Automotores Red JMC Paraguay. Hay que ver la gente si se queda o se va, por el premio. Esto va para Gemal Tilner. Cerro gana 5-2. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Serrana.do.py. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa en multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI y evolucionamos juntos. Víctor Villalba. Y ya el público que levanta los brazos, en este momento acompaña el canto de la barra, casi todo el estadio. Y veo un último cambio que prepara Cerro. Carlos Franco, camiseta 19, juvenil, Carlos Franco, la última variante de Baba. ¿Y por quién va a entrar? Por Y yo creo que lo va a quitar a Iturbe para el aplauso del ¿Y qué público. número tiene Carlos Franco? 19, Carlos Franco. ¿Cuántos cambios hizo Cerro? Ya viene ingresado antes el quinto. Ahora va a ser el último, así es. Bueno, y terminando el partido, vamos a ver cuánto agrega el árbitro. 44. Shell baja el precio de todos sus combustibles, ahora 300 guaraníes menos por litro. Elegí la confianza y calidad que solo Shell puede darte, carga más por menos. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Bueno, se confió mucho a Liceda y lo mató al pobre de Iturbe, que hizo el último pique del partido, me parece. Le jugó de memoria y se va a Liceda y se queda Iturbe, Se va a Liceda de la cancha y se queda Iturbe. Vamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor Villalba. Y otro que se va con aplausos, Ignacio Alicea, deja el campo para permitir el ingreso del número 19, Carlos Franco, último cambio en Cerro Porteño. Terminando el partido. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Prueba de casa y sentite en casa. Es la primera vez que el que llega como ganador del torneo le gana el campeón de Copa Paraguay en la Supercopa. Todos los otros campeones de la Supercopa eran de la Copa Paraguay. De la Sí. Copa Paraguay. En Excepto 2021 Olimpia, El 2022 supercampeón Mediano. era de la Copa Paraguay. Sí. Es la primera vez que un equipo que no es de la Copa Paraguay. Excepto Libertad, que fue campeón de... Pero es primera vez que se juega el partido y él gana el campeón del torneo, porque Libertad la había ganado sin jugar por haber ganado todos los torneos del 2021. Muy bien, terminando el partido. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villarreal. 3 agregados, 5-2. Y su seguro Chaco. Se va el partido. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Habilitado 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo, gran remate en Casa Rosada, en Casa Central y sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Lo dijiste, 3 goles de diferencia, Ricardo. Sí, como siempre. 30-70 ahí en el ojo. En el ojo. Para que aprendan. ¿Escuchaste, Víctor? Sí, bien, está bien. Buen pronóstico. Jugado y acertó. ¿Y vos no hablás, Víctor? No, yo fallé, yo di 60-40. Fallé. Perdió el equipo al cual le di. ¿Y vos, Ricardo? No, ya es común que yo diga algo y pase. Ahí tienen que aprender nomás los demás. No digo por Víctor. Por la dedicatoria de la araña. Claro.
No vayan a hacer pobre, Darío. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. En 2 minutos se va. Con Mecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones con mecipar.com.py. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Vamos a ver si el man, ¿qué nos va a decir? ¿Se terminó? ¿Qué pasó, Ricardo? No, la remera para Silvio Torales. Tus fines de semana pueden ser perfectos con el chorizo calabresa con queso y toscana coreana, salaco picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Álvaro Gaole, la camioneta al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar esto Reyes @Volkswagen para Si vos me decís a mí y no me voy a ruborizar, supercampeón, yo voy a escribir separado y se escribe todo junto. La remera de Cerro, no es que yo voy a emitir mi error compartido, también dice supercampeón. Yo creo que se escribe indistintamente. No, todo junto. Según la RAE se escribe todo junto. Todo junto, categórico. Y todo Así junto es. se escribe por separado. Se escribe por separado todo. ¿Qué? Y por separado se escribe. Contigo, Darío. Transferencia que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu coro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. No, ex-jugador. Todo junto. Esa sí se acepta. Ah, la puta. Bueno, 5-2 para hacerlo. 2.000 millones en premios por tu compra. Participaste de una Audi Q5, una Amarok Moto Huller, viaje al Mundial Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Terminó el partido, señoras, señores, concluyó. Cerro supercampeón. Cerro ganó General 5-2. La victoria de Cerro ganó el clausura, derecho a Copa Libertadores de América. Todo lo que viene en recompensa económica. Y aquí también, con el festejo, el millón de guaraníes para el plantel de Cerro. 1.000 millones. 1.000 millones, que digo. 1.000 millones para el plantel de Cerro. Supercampeón Cerro. Supercampeón, la opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol Estilaca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Supercampeón Cerro Porteño, Víctor. Y después Germán. Y la euforia total del público azulgrana. Ahora sí, esperan solamente la premiación. La gente está feliz, la gente está contenta con la goleada azulgrana. Y cada día te quiero más. El grito en este momento de parte de los hinchas de Cerro Porteño, que con justa razón celebran en una semana otra consagración. Ahora veo que ya se comienza a armar la tarima como para empezar lo antes posible la premiación. Ingresan los directivos, ya lo veo a la distancia el doctor Juan José Zapac, está Raúl Zapac, presidente de Cerro Porteño. Traen la copa del torneo clausura, ya se la acercaron a los jugadores, así que con el doble trofeo van a posar posteriormente. Ya tienen en manos la del torneo clausura y en un ratito alzará la Supercopa. Fiesta total, fiesta azulgrana aquí en el Defensores del Chaco. Bueno, lo vemos a Liceda con la copa del torneo clausura y por supuesto esperando la copa del supercampeón o la supercopa para que Cerro también pueda quedarse con ese título, con el premio de 1.000 millones que va directamente para los jugadores, para que se repartan entre ellos lo que había prometido el presidente Juan José Zapac y va a cumplir. Un partido que cambió totalmente en el segundo tiempo. Ese gol en contra, el tercero de Cerro, el de Cáceres, a los 7 minutos, a los 21 Liceda, a los 26 Cecilio Domínguez para que termine absolutamente la fiesta con un 5-2, lo que era preocupación al terminar el primer tiempo, pura alegría en la segunda etapa. ¿Quién llamaba? Acá estoy, Ricardo, junto con el señor Marcelo Valdés, padre de Bruno Valdés. Don Marcelo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, qué alegría. Y recuerdo nomás la historia cortita nomás de su hijo este año. Se quedó, fue marginado, se quedó, la peleó, fue capitán incluso en varios partidos y hoy levanta 2 copas sobre el final de la temporada. Sí, imagínate, una alegría inmensa tanto para él y para la familia, ¿verdad? El sacrificio que él pudo soportar, todas esas frustraciones que tuvo en el año y la que no le daban oportunidad, y gracias a Dios ese técnico Baba le dio
un pequeño espacio para que él pueda mostrarse de que volvió bien. Y como te digo, gracias a Dios, nos vamos con 2 títulos del Cerro. Y demostrar que estaba siempre en condiciones también. Sí, siempre estuvo en condiciones. Solamente eran decisiones del cuerpo técnico porque lo dejaban afuera. Pero él siempre, desde que jugó con el anterior técnico, también estaban en buenas condiciones físicas, ¿verdad? Como yo siempre decía, ellos criticaban porque no tenía ritmo de competencia y nos daba oportunidad. Era imposible tener el ritmo de competencia. Pero yo creo que este año, con estos 2 títulos, se olvida todo eso. Ahora festejar acá, están esperando a guardar el permiso para guardar. Sí, estamos dando el permiso para entrar en el campo de juego, para avanzarlo entre todos, ¿verdad? Porque te imaginas, es una alegría inmensa que estamos siguiendo toda la familia. Un logro que él se está llevando nuevamente, porque ya es con Cerro su segundo campeonato después de 10 años, es su segundo campeonato. Lástima que no pudo jugar, ¿verdad? Porque sería muy emocionante verle. No, pero de igual modo formar parte de este plantel y haber jugado varios partidos en un plantel que rompió una malísima racha de 4 años sin ganar título para un equipo grande, igual representa mucho. Sí, en lo personal para él le representa mucho porque, como todos saben, en esa Libertadores anterior que se lesionó, de ahí vino todo el sufrimiento, porque cuando ellos estaban haciendo buena campaña, jugaban todos los partidos titulares, estaban remontando, inclusive creo que salió un vice ese año, no me acuerdo bien, pero estuvimos cerca de lograr, inclusive era un camino para entrar en la selección nuevamente. Y bueno, vendrá tiempos mejores donde él pueda demostrar todas sus cualidades nuevamente. Como le dije en otra emisora, vamos a volver a iniciar de vuelta. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Eran las palabras de Marcelo Valdés, padre de Bruno Valdés, integrante del plantel de Cerro Porteño. Ahora van saliendo algunos hinchas, Ricardo. Si te parece, enganchamos. Adelante. Queríamos aprovechar más simplemente que el señor Marcelo, padre de Bruno, está guardando acá el ingreso al campo de juego por el codo que da entre el sector de preferencias y gradería sur, en este caso. Señor, qué gustazo verle campeón otra vez tan rápido. Sí, claro que sí. Por suerte se dio el resultado y salimos campeones. Y encima hoy arrasador el segundo tiempo. Y por suerte se le dio también a Cecilio, ¿verdad? Porque Cecilio tuvo unas cuantas, pero no pudo enfocar. ¿Vos pensás que ya hay una especie de reconciliación entre la hinchada y Cecilio después de lo de hoy, sobre todo un doblete? Sí, puede ser, ¿verdad? Igual tiene que ser mucho. Claro, para la No, para mí sigue siendo un maleta. Gracias. La palabra de un hincha del Cerro Porteño que de todos modos se retira con una sonrisa amplia, viéndole a Cerro campeón tan pronto otra vez. Amigo, un ratito para fútbol a lo grande de Radio Monumental. Qué gusto otra vez verle a Cerro campeón tan rápido. Hace 6 días festejaban el clausura, hoy la Supercopa, Supercampeón Cerro. Y sí, es algo que estamos siempre luchando como público. Y ojalá algún día se dé esa copa tan anhelada, Libertadores. En ese caso tiene un sabor particular. Vos venías igual a la cancha en ese periodo de 4 años que Cerro la pasaba mal, no ganaba Copa Paraguay, no ganaba título de la apertura, clausura, perdía, siempre terminaba segundo. ¿Vos sentís un sabor especial con este título porque pasó mucho tiempo? La verdad que sí, pero cuando uno ama, o sea, que uno cuando ama de verdad, en las buenas y en las malas estamos. Así es. Entonces, por eso, digamos, pasó mucho tiempo de generar un sentimiento. ¿Me permitís, Germán, un ratito? Siempre le traigo a mi hija acá y es algo único. Algo que... Bueno, vamos a escuchar lo que dice Blas Rivero, gentileza de Tigo Sport. Nivel, este rendimiento, este resultado para Cerro Porteño en el grupal también. Que tenemos un grupo muy lindo. Por supuesto también el trabajo, el sacrificio que digo también día a día, así que nada, a disfrutar ahora que es, la verdad que no tengo palabras de cómo se cerró el año, muy feliz, muy contento por eso. Ser campeón en Paraguay era algo pendiente en tu carrera, lo conseguiste, una Supercopa también para terminar el año, Blas, ¿eh? Sí, así mismo, aparte la Supercopa Cerro no había ganado,
y queda para la historia, la verdad que es muy lindo. Felicidades, disfrutar. Muchas gracias. Blas Riveros, futbolista de... Bueno, así pasaba Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, hablando con Tigo Sport. Agradecemos, por supuesto, a Tigo poder llevar las palabras de los jugadores de Cerro. Ahí está Martín Arias. Después de un festejo cuesta, no es fácil, era un partido reciente, un gran rival que ganó la Copa con mucho mérito, que en un momento nos la puso difícil, pero sabíamos que cada vez que aceleramos y hacíamos las cosas bien, el partido estaba en nuestras manos. ¿Fruto de qué para Cerro Porteño cerrar el año de esta manera? Del trabajo, de la convicción, de la idea de enero de un cambio de la dirección técnica, de un cambio de entrenador, de buscar ciertos perfiles de jugadores, en conformar un grupo y no tantas estrellas. Entonces creo que